YouTube, ¿verdad? Sí. Eh, para que comenten los muchachos. Claro, allá en NPI. Pero muy buenas tardes, sean todos bienvenidos, señores. Estamos en Arboleda, estamos en Santísima Trinidad. Un partido más de Guaraní, obviamente siempre presente nosotros. Vamos a estar siempre, pase lo que pase, nosotros vamos a estar. Tengo que saludar, tengo que dar la bienvenida a mi compañero de siempre. Cambio de frente y va. Muy buenas tardes, Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Johnny. La verdad que emocionado nuevamente porque compartimos una transmisión más detrás de estos colores que tanto nos gustan, detrás de estos colores que por más de que en las últimas Johnny nos están dando un poco más de nervios que alegrías, nosotros siempre vamos a estar porque como siempre está presente nuestro lema, donde juegue el indio, el kiosco va a estar. Como nosotros, Johnny, que una vez más estamos acá, que nos recibieron súper bien una vez más en la cancha de Rubeñú, que también pasó a ser nuestra casa. Hoy estamos en la casa de nuestro querido amigo Raúl Alderete, Johnny. Le quiero mandar un abrazo a Roca. Sí, ella creo que está llegando. Uno imagina, ¿verdad?, que va a venir a la cancha. No creo que hoy que se juega en su casa, él no esté. No quiero creer eso tampoco, Johnny. No, por supuesto que no. Yo estoy muy seguro de que él va a estar. Estuve escribiendo a Roca, él me dijo, sí, viene a la cancha. Obviamente va a estar en la zona de preferencia. Acá en la zona donde le vemos a las porristas, por ejemplo, Mati. Sí, vos sabés que hace bastante tiempo no veía este tipo de situaciones en un partido de primera división, Johnny. La verdad que da color, la gente se acerca a sacarse fotos, los distintos colegas se acercan a tratar de sacar alguna que otra nota, por ejemplo, con las chicas ahí que son las porristas, y se va acercando la gente, Johnny, a la arboleda. Mira, ya el sector sur está ya de a poco con una concurrencia ahí de la 11+1. En el sector norte también ya entra la gente de Rubeñú, la parte de gradería que es totalmente local. Y hoy la parte que le toca, el sector, mejor dicho, Johnny, que le toca a la hinchada legendaria, es la parte de plateas, donde va a estar el público legendario, Johnny, que hoy viene con esas ganas de que el equipo pueda sumar nuevamente de a tres. Recordemos que en la primera rueda Guaraní le había ganado a Ribeño, Johnny, por un resultado abultado. Sí. Se jugó en cancha de Capital de ese partido, donde Guaraní parecía que iba a despegar, pero se fueron dando otras situaciones. Te digo, hoy la raza urinegra está en plateas. La raza urinegra está en plateas. Bueno, la raza todavía no llega. Pero no te preocupes, no hay drama, no hay apuro tampoco. Te tengo que decir, Mati, tenemos equipo confirmado, vamos a meternos en lo nuestro, vamos a meternos en lo que va a ser el partido. Hoy un partido más que complicado. Rubio Ñu, si bien se hizo fuerte de local aquí contra Cerro Porteño, después no le va a encontrar la mano capaz Gustavo Morínigo, tuvo expulsiones bastante importantes como lo que fue el Chapa Martínez y también el Pica Lucena, pero hay que decirlo, Mati, tenemos equipos confirmados y hay variantes, hay nombres que aparecen hoy que no venían teniendo muchos minutos. Así es, Johnny. Guaraní hoy presenta cambios. El Pipi Romagnoli, después de lo que fue ese primer partido, ya tomó cartas en el asunto y vamos a ver qué, qué hoy plantea más que nada, porque nombres distintos hay, pero ya que estamos en los comentarios no aparecen luego ahí tampoco yo. No, en No, X. no aparece. No, en X no. No, no aparece. Nosotros no podemos leer. Sí, pero no podemos leer. Ya que estamos. Estamos, sí, estamos. Ahí vayan tirando también todos sus mensajitos, vayan en la comunidad, señores, en la comunidad. Pero bueno, vamos ahora a lo que nos corresponde al equipo confirmado Guaraní, el segundo partido de equipo de. Así es, Johnny. El equipo del Pipi Romagnoli esta tarde aquí en la Arboleda sale de la siguiente manera. 1 para Gaspar Serio y capitán de equipo.
Línea de 4 en el fondo, 14 para Mariano Ramos, 2 para Imanol Segovia, 4 Sebastián Sanicho y 15 para Thiago Servín. 36 para Luis Martínez en el medio sector, 8 para Matías López, 7 para Agustín Mansur, 11 para John Jairo Sánchez. Arriba en ataque, 40 y va a estar Fernando Fabián Fernández, acompañado de Patricio Coronel con la casaca número 38, Johnny. Son los 11 elegidos por el Pipe Romagnoli. Te digo, Mati, hoy tenemos un equipo bastante mixto. Bueno, Mariano Ramos aparece otra vez después de mucho. Por ejemplo, el último partido fue contra el Deportivo Luqueño, donde fue expulsado. Pero mirando los nombres, me iba preguntando también inclusive Negro, si puede ser como una línea de 5, 2 carrileros, vamos a parar con línea de 4 en el fondo, y 4 otra vez, Patricio Coronel se va a tirar por un costado, vamos a jugar con un punta y un media punta. ¿Cómo vos crees, Mati, de acuerdo a lo que va parando el Pipi? Bueno, y viendo más que nada por lo que se vio o por lo que el Pipi quiso demostrar en el primer partido, Johnny, que dirigió el equipo, yo creo que Guaraní va a jugar con un solo en punta o con un 4-1-4-1. Es lo que yo creo. Sí. La disposición táctica que tiene. Yo hoy viendo que en el medio sector lo tenés a Matías López, lo tenés a Agustín Mansur y lo tenés a Luis Martínez. Desde ya, y creo que está de más decir que Agustín Mansur es el hombre que puede ser ese nexo entre defensa y medio campo. ¿Por qué? Porque te aporta justamente el buen pie, te aporta la visión de juego que al equipo le falta y bastante cuando él no está, Johnny. Sí, es el que Y mete pelotas. claro, y obviamente hoy, al no estar Diego Fernández, al no estar Derlis Rodríguez, que sigue lesionado, se había lesionado justamente en este mismo estadio, va a tener todavía por algunas semanitas, Johnny. Yo creo que por la disposición táctica, Patricio Coronel va a estar por una banda y por la otra se va a encontrar John Jairo Sánchez. Entonces yo creo que Ferfer va a ser ese hombre en referencia a ataque. A no ser, mira que tampoco es descabellado pensar, Johnny, que se repita una formación de 4-3-3, por ejemplo, que a mí no me disgusta. No, no, pero no. Y que funcione o no, ya es otro tipo de cuestión. Pero mirando los nombres en cancha, tranquilamente se pueden formar un 4-3-3 también. Lo tenés a Martínez como tapón, a López como mixto y a Agustín Mansur también como mixto. Entonces, arriba lo tenés en referencia ataque a Fernando Fabián Fernández, por izquierda a John Jairo, o también puede ser Patricio Coronel. Bien, ahí vamos viendo los suplentes que van ingresando, los titulares de Guaraní ya parados al costado. Ellos ya se están ubicando. Lo vemos ahí a Gaspar Servio, lo vemos también a Saracho, lo vemos al Queso. Seguimos esperando por Rubio Ñu. Seguimos esperando por los titulares de Rubio Ñu. Vemos un equipo bastante mixto también lo de Rubio Ñu, porque como veníamos diciendo, Chapi Martínez y Pica Lucena, que fueron expulsados en el partido anterior, en los 2 partidos anteriores. Entonces, hoy va a poner una mitad de la cancha que no venía teniendo muchos minutos, y lo que nos iba confirmando nuestro querido amigo Roque es que los suplentes que pueden ingresar en la mitad de la cancha no jugaron todavía ningún partido este año en primera. Así es, Johnny. O sea, por el tridente mencionas, ¿no? O sea, que jugaron juntos. ¿Te referías a eso? No, yo me refiero a los suplentes de Rubio Ñu que pueden entrar en la mitad de la cancha. Sí. No tuvieron minutos todavía en este campeonato. Ah, Ya que Chapa y Pica no están, ingresaron los dos que son Mansur y Rodrigo Rojas en la mitad de la cancha, y los suplentes todavía no disputaron ningún partido en este torneo. claro, y mira que obviamente tener cierto cambio en un equipo principal así, por lo general, Johnny, no es muy fácil afrontar. No, no, no. Más que nada porque un equipo que ya viene formado, un equipo que ya está con cierto roce en cuanto al onceño inicial, obviamente de repente podría costar, pero esto es fútbol, Johnny. Esto puede ir teniendo sus variaciones y ya se van acomodando los equipos, Johnny, para el ingreso de la ceremonia protocolar. Ya todo preparado. Vamos a esperar que ingresen los protagonistas en esta tarde muy, muy calurosa aquí en Santísima Trinidad, en la Arboleda, una cancha que la conocemos muy bien. Ya todo preparado, vamos a ponerle toda la energía que le ponen también las porristas. Damas y caballeros, levántese a aplaudan, porque ya ingresa Guaraní, ya ingresa Rubio Ñu,
todo capitaneado por Gaspar Servio. Lo vemos a Servio, vemos un ex Rubio Ñu que logró el ascenso, inclusive, que es Mariano Ramos. A vernos Ramos, ojalá que hoy esté encendido. Lo vemos también a Thiago Servín, lo vemos a Imanol, está Saracho. Adelante, siempre, nuestro punta lanza, el goleador histórico del club, Fernando Fabián Fernández, que siempre pedimos por él, siempre está. Así que, señores, ya todo preparado, ya van iniciando, se van formando. ¿Qué te parece si vamos repitiendo alineación, Mati? Repetimos, ¿de qué manera sale el equipo de Guaraní de la mano del Pipi Romagnoli? Así es, Johnny, el equipo del Guaraní sale con Gaspar Servio, vamos a repetir el equipo: Mariano Ramos, 7 para Sebastián Saracho, 2 para Imanol Sedovi, 15 para Thiago Servín, 36 en el medio sector para Luis Martínez, 8 para Matías López, 7 para Agustín Mansur. Arriba, 11 para John Jairo Sánchez, 40 para Fernando Fabián Fernández y 38 que aparece hoy como titular. Y le tengo toda la fe, Johnny, te tengo que decir. A ver. Patricio Coronel. Mirá, Patricio, ¿le tenés fe a Patricio? Zurdo, rápido, habilidoso. Así es, le tengo fe a Patricio. Johnny, estamos en vivo y mira quién me envió un mensajito. Ay, mira, ahí dice, hoy Tiagunchi mete un gol, le tengo fe, dice, porque hoy no estoy. Mira que con todo. Se Ahí puso está. el soga al cuello. Un abrazo grande a Nutri. Así es, que siempre nos acompaña también, Johnny. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores y siempre nos acompañan. Estamos en vivo por YouTube y también por X, para que la gente se vaya aprendiendo a la transmisión y que nos pueda dejar sus mensajes. Oigan, sumándose, señores, vayan haciendo su mensaje también ahí en la comunidad, le vamos a estar leyendo. Todos vamos usando Rubio Ñu, un equipo con más experiencia, capaz de por ahí, ya que Willy Mendieta, un Rodrigo Rojas, eso es lo que aparece en Rodri Ferreira, inclusive, como lateral derecho. Hay que atender a los jugadores desequilibrantes como Jiménez. Rubio Ñu también tiene, Mati. Hay que decirlo, Rubio Ñu es un equipo bastante complicado. Sí, bastante. Obviamente, Johnny, ese partido pasado, en la primera rueda, Robinho fue un equipo que, si bien no lo complicó mucho a Guaraní, se notaba que era un equipo bien trabajado en cuanto a nombres y, pues, sobre todo, lo que eso también te aporta con una calidad jerárquica en el medio sector, Johnny, porque recordemos que en ese partido el medio de Ribeño fue Rodrigo Rojas, Pica Lucena y Fernando El Chape Martínez. O sea, estamos hablando de 3 jugadores que son bastante experimentados, pero hoy se da distinto. Hoy lo tiene en ese medio sector a Rodrigo Rojas, pero también tener un compañero joven a tu lado te aporta también mucha más movilidad de repente. Sí, obvio, por supuesto. Entonces hay que ir repasando también el equipo de Rubio Ñu. Rubio Ñu sale de la siguiente manera, con Franco Fraga en el arco, Rodi Ferreira, Blasi, Vallejo y Alborno, línea de 4 en el fondo, en la mitad de la cancha Montiel, Mansur, Rodrigo Rojas y Jiménez, adelante Willy y Sarkis. Ese es el equipo que va parando hoy de Rubio Ñu. Mira el cuarto, mucho pedito por él para que vuelva a dirigir. Vos sabés que le veo y automáticamente me da un dolor de estómago, Johnny. Siempre, siempre, vos también muy, muy malo. No, no soy malo. No, No, yo no soy malo, Johnny. No puedes decirme que soy malo por decir lo que pienso. es Vamos, más, Johnny. claro, sí, por supuesto. O está mal que yo diga lo que pienso, Johnny, decímela. No, 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 es más, yo apoyo eso. Hay que decir lo que uno piensa, Totalmente. por supuesto. Uno tiene que decir siempre lo que piensa, siempre y cuando esté dentro del marco de respeto. Sí, obviamente. Claro, de repente sabemos que algunos tienen más que una sola profesión, aparte de ser árbitros, son doctores, algunos cirujanos. Entonces que van siempre bien atentos ahí de la mano de todo lo que hacen. Ya estamos todos preparados, señores. Va a arrancar aquí en Santísima Trinidad. Hoy Mati le tiene fe a Patricio Coronel. ¿Sabés que yo le tengo fe al equipo en sí? Te digo, me gustó, a mí me gustó lo de la fecha anterior, lo del Pipi, por ejemplo, porque veníamos viendo un equipo que solamente metía pelotazos y luego un equipo que por lo menos intentaba salir jugando desde el fondo, gente con buen pie, gente como Thiago Servín, gente que nos íbamos pegando, capaz tanda, entonces también hacía como un nexo. Teníamos o intentábamos por lo menos una salida limpia y eso se notó. Sí, se notó y bastante. A mí, justamente, Johnny, lo que más me gusta de cualquier equipo es que salga a proponer
y evitando lo más que puedan los pelotazos, porque de repente, al no tener un referente de área que su fuerte sea el juego aéreo, no sé qué tanto te puede beneficiar empezar a jugar a los pelotazos y es lo que justamente veníamos mencionando ya transmisión por transmisión. Cuando ya está todo preparado, Johnny, para el inicio. Va a ingresar, señores, va a empezar a rodar la pelotita. Ya todo preparado. Se abrirá nomás el telón. Se abrirá el telón aquí en Santísima Trinidad, en la Arboleda. Va a tocar Fernando Fernández. Frente a él, Matías López. Vamos a guardar nada más el pitazo inicial. Aguardamos que esto arranque, que esto sea con victoria, señores. Que esto sea una victoria, ya que tenemos semana corta, esta Semana Santa, para poder disfrutar bien, para poder festejar de la mejor manera. Domingo tenemos también otro partido demasiado importante. En el mismo estadio va a ser el partido contra Libertad. Así es, Johnny. El próximo domingo, 20-30 horas, Guaraní recibe en este mismo estadio a Libertad. Lindo partido se viene. Va a arrancar esto, señor. Va a tocar Guaraní. Solamente esperamos que sea la hora pactada. Segundito para que esto arranque, para que la pelotita empiece a girar. Frente a la pelota ya, mira la cara de guerra que tiene Fernando Fabián Fernández, el goleador histórico. Damas y caballeros, ya se juega, ya empieza el partido. Aquí en Santísima Trinidad se abre el telón, juega el primer grande del fútbol paraguayo. Arranca y va con un pelotazo largo de Gaspar Servio. Empieza con todo John Giro sobre la pelota. Primer intento que va, lanzamos demasiado lejos de la pelota. Va a ser salida para Franco Frágueda. Y como vamos viendo, Johnny, la forma en que se va perdiendo Guaraní defensivamente hablando ya con este saque de arco de Rubén Yu, lo vemos a Ferrer como única referencia, lo vemos bien abierto por izquierda, y Patricio Coronel y por derecha John Jairo Sánchez, Johnny. Termina siendo prácticamente un 4-5-1. ¿Cómo se va parando el legendario? Ay, justo ya había una falta, una infracción de Fernando Fabián Fernández sobre Alborno. Va a jugar ahora sí Rubeño, se pega Rodrigo Rojas para intentar salir del fondo, rebota la pelota, la tiene Vallejos, mete la mague, se adelanta y gana Vallejo. Viene el largo con la zurda, en la espalda de Manu Segovia, salta y Manu la gana muy bien arriba. La segunda pelota de John Jairo Sánchez, va John Jairo, pase atrás del ecuatoriano. La tiene ahora sí Ramos, Mariano Ramos pase con la zurda, la tiene Gaspar Servio, revienta a Gaspar, le pega mordido, queda arriba, salta Alborno, gana arriba, va con todo otra vez chocando Sargis. Pero continúa, no. Ahí hubo un mandarín arriba, le cobraron la falta, me parece, a Sarki sobre Imanol Segovia. Va a ser salida para Gaspar Andrés. Así es, Johnny, va saliendo Guaraní nuevamente. Pitaba la infracción Mario Díaz de Vivar. Infracción que recibió Imanol Segovia, que hoy vuelve Johnny nuevamente al equipo. Imanol O sea, en Segovia. realidad, el que vuelve es Saracho, Saracho, sí, estaba con un cuadro. gripal. A todos nos agarró, parece eso, Johnny. Sí, algunos peor que a otros. Exactamente. Me incluyo. Sí, sí. Vamos viendo otra vez Imanol Segovia, la tiene Imanol, abre campo y toca para Sebastián Saracho. Valdoro, levanta la cabeza y mira, mete la mague, abre otra vez para Imanol. La tiene Guaraní en el fondo, va a buscar salida limpia. Lucho Martínez, rebota la pelota de Lucho. Imanol nuevamente, Segovia abre para Saracho, Valdoro. Thiago Servín, Thiago Unchis. Levanta la pelota Thiago para Mati López, va a la espalda con todo Rodrigo Rojas. Mete el físico primero Mati López, toca atrás para Patricio Coronel. Anímese y vaya, anímese y encare. Mete la diagonal, levanta el sitio con la suya. No entró ni con Jorge Sánchez. No leyó la jugada, pinchadita ahí Patricio Coronel. Buen intento de Patricio. Se fue la pelota afuera y va a ser salida para Rubino. Así es, Johnny. Buena aproximación en este caso de Patricio Coronel, que encaraba para el medio. Buscaba el pase de 3 dedos para Ferrer o para John Jairo, pero se termina yendo un poco larga esa pelota, Johnny, pero era una buena intención. Habrá salida ahora sí en Rubiaño. Arco Norte va ingresando la raza orinegra. Le va a pegar Franco Fraga, va a hacer salida para el Rubio, levanta el balón y va a saltar Lucho Martínez, gana muy bien arriba. Martínez, ahora John Jairo para el Queso, se anima el Queso, no, pero parece justo Vallejo. Vallejo por izquierda para el Borno, pero John Jairo Sánchez lo duerme y va por punta derecha. Anímese y encare, mete la mague, mete la finta, pisa muy bien, toca por el medio, Ramos. A Ramos, pase atrás para Mansur, hace un cambio de frente, cambio de juego, largo para Thiago Servín, por izquierda ahí va Thiago, toca para Patricio Coronel, la tiene el 38, muy bien, toca para Servín, va al número 15, pase un poco más atrás para Sebastián Saracho. Parece que en instantes apuramos, vamos buscando los huecos, pero de momento no lanzamos ningún pelotazo y eso me gusta, Mati. Así es, Johnny Guaraní intenta por abajo, intenta profundizar de esa manera, pero hasta ahora no ha podido hacer esa, esa fórmula para el legendario. Ahí se fue la pelota afuera y va a ser salida nuevamente tras un pase
filtrado de Agustín Mansur. Va a ser salida para Franco Fraguera. Lentamente que lo hace Romagnoli, ya se para sobre la línea de cal. Va dando muchas indicaciones, revienta Vallejo la pelota, ya continúa el partido. Ramos muy bien en el corte, pero Rodrigo Rojas mete el pelotazo largo en la espalda de Imanol Segovia, pero bota esa pelota y la tiene ahora sí nuestro capitán. Va jugando Servio. Servio para el Toro. Orden clara, hay que darle mucha intensidad al partido. Hace por derecha para Mariano Ramos. Se pega por la raya Mariano, toca para Imanol. Segovia para el Toro, se pega un poco más Thiago Servín para llenar la salida. Emerge la figura de Thiago, uy, date al izquierdo. Pase de 3 dedos para Patricio Coronel, va Coronel, sale de la marca Rodi Ferreira, junta a 2, epa, que bien ahí, salió también de Montiel, pase para Imanol Segovia, gana metros con todo Guaraní, va por derecha Mariano Ramos, se apoya por ello Jairo Sánchez, el ecuatoriano, mueve Imanol nuevamente, todo Guaraní en campo de Rogueño, mueve Imanol, pase para John Jairo por derecha, entra en línea para Mansur, a ver qué hace, a ver qué inventa Turquito, Lucho Martínez ahora, cambio de frente por izquierda para Patricio Coronel, y si la baja bien, hay peligro, no la pudo alcanzar, levanta la pierna con la bailarina Patricio Coronel, la pelota se va afuera y salía para Rogueño. Muy buena intención ahí de Luis Martínez, que veía la soledad en la que se encontraba Patricio Coronel, llegaba al fondo, pero el bote no le permite parar de una buena manera y termina haciendo saque de arco para Rubiñón sobre casi 5 minutos de juego. Ya continúa, quiere salir por abajo. Ay, casi Rodrigo Rojas se equivoca en la salida. Rebota Blasi para Rodrigo Rojas. Revienta la pelota Rodrigo. Va a saltar Willy contra Saracho. Saracho gana muy bien. Le queda la pelota a Mansur. Mansur con la zurda. Abre por izquierda. Va volviendo sobre sus pasos. Vallejo contra John Jairo. Casi le roba a John Jairo Sánchez, pero sale muy bien. Sale limpiamente. Ahora sí Rubieño. Mansur mete el giro. Toca para Alborno. Alborno de primera. Mansur levanta la pelota para Willy. Se equivoca y roba Patricio Coronel. Le queda corto a Coronel. Otra vez Rubiño va otra vez contra Montiel. Hubo un agarrón ahí en lo que dice el colegiado. Va a hacer falta y va a ser pelota para Rubiño en su campo. Y se le va al Pipi Romagnoli bastante participativo en estos primeros 5 minutos de juego, dando bastantes indicaciones a sus dirigidos. Termina siendo Patricio Coronel el hombre que tiene un poco más de recorrido, Johnny, a mi punto de vista, por lo que puede aportar también en la zona defensiva. Y lo veo a Mansur mucho más cerca de Ferfer que de Luis Martínez y de Matías López. Va a salir otra vez Rubiño con todo Rodi Ferreira. Va a ser Rodi Ferreira. Recupera Thiago Servindo para Mati. A ver qué hace Mati. Mati López para el queso. Rebota muy bien de primera al queso. Mati López, Mansur. Le roban la pelota Mansur. Lucho Martínez otra vez aparece. Muy bien, Mansur. Sale ahí de la marca con todo Elías Sarkis. Pero se equivocan a salir el Turquito. Recupera Iván Rubiño, Montiel, el Willy. A ver qué hace el mago. Choca contra Imanol. Chocó contra una pared. Chocó contra hormigón armado. Más o menos el Willy. Sale Guaraní. Así es. Cuando vemos que Guaraní realmente intenta el juego asociado de manera consecutiva porque no le deja espacio tampoco a Rubiño de poder salir de manera cómoda. Entonces, de repente, tiene que recurrir a algún que otro tipo de pelotazo. Y va otra vez con todo, recuperando muy bien, la mueve Sarkis. Sarkis para Mansur. Ahora sí, Rodrigo Rojas. Rodrigo levanta la cabeza, abre por derecha y va con todo. Rubio Añú. Muy bien, Thiago Servina, ahora la marca. Abre un choque ahí, un agarrón, se lanza con todo Montiel, pero continúa, siga, dice el colegiado. Thiago Servín para el queso de primera para Mati López, que se va a animar y va a encarar. Y va al número 8. Mete diagonal. A ver, ay, no te fuiste. No se fue Thiago Servín, se fue quedando, le hizo el hueco justamente Mati López, no se fue, no le dio la jugada a Thiago Servín. Así es justamente lo que termina reclamando Romagnoli en esta última acción defensiva de Guaraní, que se generaba justamente a raíz de una recuperación de Thiago, se proyectaba, pero se terminó quedando. Era buena la chance para el legendario. Pelota dividida ahí contra Saracho. Saracho ya le dio con todo a Sarki y le cobra la falta. Saracho se va diciendo, obviamente, desentendido. Siempre somos todos inocentes. Lo que sí, le cobró la falta. Mansur le va reclamando. En 3/4 va a meter la pelota a Roguiño. Lo veo bastante fino a Sarkis. Me llama la atención. No es el Sarkis que de repente conocimos nosotros. ¿Te acordás? Sí. Creo que entraba tranquilamente en el top que habíamos hecho justamente hace no muchos días atrás, Yori. Sí, entraba. Sarki, ese Sarki entraba. Hay que ver ahora qué tal. Rodrigo Rojas agarra la pelota y va a meter el balón al área. Vendrá nomás el centro de Rodrigo. Marcando Guaraní en zona, viene centro Rodrigo Rojas, corazón del área. Saca otra vez con todo Sebastián Saracho. Va la pelota afuera, se va perdiendo, señor, y va a ser lateral muy cerca del área, muy cerca del banderín del córner. Lateral que va a aprovechar, me imagino, Rodi Ferreira va a meter al área. Así es, ya se prepara ahí justamente para una especie de lateral centro. Hay que agarrar esta. Ahí va ordenando la defensa. Gaspar Andrés.
Luego grita a Imanol, grita a Saracho. Viene el lateral de Rodi Ferreira, primer palo. Sebastián Saracho con todo se eleva, queda dividida ahí. Lucho Martínez revienta la pelota, pero Rodi Ferreira se anticipa. Le queda Rodrigo Roca, Rodrigo. Hacia atrás, mueve Vallejos. Pase por izquierda Vallejos, pero aparece Mariano Ramos, se quiere soltar. Iba cubriendo otra vez al Borno y jugó rápido. El lateral que va, se anima Rubio, un pase por el medio para Mansur. Va Mansur, sigue muy bien con la suya. ¡Epa! Lucho Martínez se va quejando ahí de la plancha. ¿Sabes que, Johnny? Para mí que esta jugada puede ser de revisión. ¿Decís? Sí, porque vi la suela levantada en la zona de la altura de la pierna de Luis Martínez. Recibe esa falta y ya, mira, me parece que llama rápidamente a asistencia. Sí, lo veo muy sentido a Lucho Martínez, ¿eh? Sí, y eso que Luis Martínez no es un jugador que suele fingir este tipo de jugadas, Johnny, porque él entra también así. Sí, él no es de estos. Exactamente. Veremos qué pasa, veremos si hay alguna revisión. Tenemos casi 10 minutos de juego aquí en la Arboleda de Arribeño, donde el juego está tirado un ratito, Johnny, por la dolencia ahí de Luis Martínez. Veremos si se revisa. Y le recordamos a la gente, Johnny, que estamos en vivo desde YouTube y también desde X, para que vayan compartiendo, para que vayan dejando también sus opiniones. Ahí Juan López le va reclamando a Pipi Romagnoli porque salió del área técnica para darle indicaciones a Patricio Coronel. Sí, bastante de cerca le da la indicación a Patricio el Pipi Romagnoli, que algo sabe, Johnny. Mira que físicamente hablando, yo creo que está como para unos 30 minutos más o menos. Vos sabés que, Si es que no es los 90. vos sabés que sí. Algo sabe de jugar la pelotita, ¿eh? Ídolo total de San Lorenzo de Almagro. A ver si hay revisión, esperamos un ratito, a ver lo que va diciendo. Porque vos viste una pierna arriba, me dijiste, Sí, espérame que, le dice el cuarto. Bueno, nada, se juega, señores. Amarilla para Mansur y va a continuar esto. Va a continuar nomás el partido, revienta la pelota, Gaspar Andrés, va a saltar Fernando Fernández, peina la pelota y Rodri Ferreira se anticipa, aparece ahí Vallejo, levanta la pelota Vallejos para que llegue y choque Sarki va con todo, se anticipa y gana, le queda Saracho, divide nuevamente Saracho, a la espalda del Borno, va John Pérez con todo, pero revienta el Borno, queda en la mitad de la cancha, peina nomás ahí, y va y se anima Sarki por el medio, cuidado con esta. Qué bien la bajó Jiménez. Tocó para William Mendieta con el taco. Ay, qué bien que hizo Willy para asignar esta jugada. Abre por ese Rodrigo Roca y está Montiel. Lo va a encarar Matías. Cuidado. Aguante corazón. Tira al centro Montiel. Continúa el peligro. Viene Martínez. De cabeza le revienta. Le queda Rodrigo Roca. La mejor base Mansur. Y continúa con la pelota Riño. así es, Johnny. Para mí que puede sufrir este tipo de situaciones, porque William Mendieta es un jugador que sabe con la pelota, es un jugador que te aporta justamente este tipo de situaciones, te aporta tranquilidad, te aporta las jugadas que son de otro partido, como se suele decir normalmente, y debe estar bien parado, Guaraní, y atento del medio sector para evitar este tipo de situaciones. Cuidado, que hay pelota por derecha para Rodri Ferreira. Va Rodri, línea de fondo. Tira al centro Ferreira abierta. Elías Sánchez metió la cabeza en el simplemente partido de Mansur. Sacó la bolsa y la van pidiendo penal que hubo su Mati. Así es, en esta última acción donde hubo un centro muy bueno de Rodi Ferreira que llegaba a Mansur, la pifiaba y le quedaba de nuevo para Montiel ahí que buscaba el cabezazo, Gaspar Servi bien parado, pero se termina quejando todo el ribeño de un posible empujón de Thiago Servín. Ya fue revisado, dice Mario Díaz que esto sigue, Johnny. Saque de esquina para el Rubio. Viene el centro, Rodrigo Roca, segundo palo, hay que sacarle, queda arriba, sale el arquero con todo. Gaspar Servi con los puños la revienta. Continúa el peligro, le va a pegar William Mendieta. Le dio un rebote y Martín, a ver, Mansur iba, Patricio, Mansur pasa atrás. Nuevamente para Fraga, después sale con los locos, Mansur, epa. Cae Agustín Mansur con todo. No pasó nada. Se va quejando de un choque ahí con Jiménez. Levántese y juegue, dice Mario de Vivar. Sí, para mí no pasó nada en esta acción. Mansur se va a buscar justamente el choque. Ahora la gente va pidiendo una mano. No, la pelota rebota en el pecho, dice. Continúa y va Mansur, rebota la pelota. Queda el rebote, queda dividida. Cuidado que va Jiménez. Lo va a encarar a Mariano Ramos.
Va Jiménez, pasa entre líneas para Sarkis en el área. Está frente a Saracho, gira Sarkis, tira al centro. Thiago Servín revienta con la zurda. Se va la pelota al costado para que tenga nuevamente Mansur frente a John Jairo. Hacia atrás. Ahora sí, Vallejos. Un poco más atrás es lo que pide Blasi. Va a ordenarse Rubio Ñu en la salida. Pide Blasi. Rojas ahora. Rodrigo en su campo. Levanta la pelota para que salte Imanol Segovia contra Sarki nuevamente. Gana muy bien Imanol Segovia. Se va la pelota afuera, sí, y va a ser lateral para Rubio. Vos sabés que lo veo más fino a Fernando Fernández, Johnny. No sé si es mi óptica nomás, Sí, puede ser. Puede ser. ¿verdad? ¿O qué opinamos? Y no, para mí no. ¿No? No. Para mí que sí. Yo le veo igual. ¿Para qué te voy a mentir? Va a jugar Rodi Ferreira, el lateral al área. Ya viene Rodi Ferreira con todo. Va a sacar peinado en el primer palo. Cuidado con otra vez Arqui. Hay que agarrarlo porque a su juego le llaman con estas cosas, con el tema de los choques, aguanta muy bien de espalda y a nosotros siempre nos dificulta eso. Sí, siempre nos dificulta y aparte de eso también como si fuera que no tenemos dos centrales que miden casi 2 metros cada uno, Johnny. Y es igual, o sea que siempre nos, esta clase de equipos o jugando de esta manera siempre nos perjudica. Sebastián Saracho mueve el toro ahora sí para el turquito. Tiene que aparecer más el turquito para que podamos jugar larguito. Va jugando el 15 minutos de esta primera mitad. Sebastián Saracho pisa muy bien. Pinchadita para Mati López, pero se equivoca Saracho. Y ahí aparecía Blasi que cortó con toda la dulzura. La mandó más o menos aquí en preferencia. Y lateral en salida para el Indio. Tenemos 15 minutos de juego de esta primera parte aquí en el estadio de Peña Guaraní. Muy bien, Johnny, de momento. Tiene que aparecer más Mansur. Sí, para Sí, mí está muy alejado de la creación de juego para Guaraní. Hasta ahora. Nos está costando el bote de la pelota. Sí, claro, por eso, o sea, no está haciendo justamente el trabajo que nos tiene acostumbrado a ver de repente a Agustín Mansur. Va a jugar Rodi Ferreira. Va a levantar nomás el lateral Rodi. Ahí va para Willy, el mago Mendieta, tiene Willy, pasa atrás para Rodrigo Rojas. Rojas se tiene que cambiar para Alborno. Se lanza con todo Alborno a ver si alcanza el peligro. La mantuvo en el campo y va. Perfila la zurda, tira al centro Alborno. Peinado el primer palo. Increíble. Imposible. No lo puedo creer lo que se acaba de comer Lucas Montiel. No volvieron a peinar en el primer palo. Entró mano a mano con Gaspar Sergio. Y déjame decirte, Mati, ya lo vi adentro. Era más fácil hacerlo que raro. Le pegó Montiel encima del travesaño. Y no sé, tenemos un santo aparte, me parece, en esta semana. ¿Han recordado? 0-0 continúa el partido. Así es. 0-0 el partido continúa. Gracias a que Montiel no pudo estar preciso, pero hay que decirlo, Johnny, le termina ganando la posición a Thiago Servín, que tiene otra salida en error en salida, perdón, digo Johnny, pero le está costando y le está generando bastante problemas a Montiel en la defensa legendaria hasta ahora. Bastante, casi. Y nos salvamos. Se agarra la cabeza, imposible de creer lo que se acaba de comer Montiel. Hay que decirlo, realmente mano a mano con Gaspar Sergio, que ya estaba lejos todavía el golero, le pegó encima del travesaño, apostó a la fuerza, pero la pelota se fue encima del travesaño y ahora sí hay que atender más eso en la salida. Nos van peinando siempre en el primer palo. Es lateral para Rubio Ñu. Va a jugar Alborno. Se mueve nuevamente Jiménez, se mueve otra vez Montiel. Ya juega para William el Mago Mendieta, choca a Willy, pierde la pelota. Va con todo Saracho para el Turquito. Mansur para Ramos. Mariano juega otra vez para Mansur, le tira un cascote. Juega Ramos un poco más atrás para Gaspar Servio. A ver qué hace Gaspar. Sí, cortó con toda la dulzura, revienta la pelota. Estas son cosas que no entiendo. Lo cargamos a Ferfer y él no. Listo. Mati López con un cabezazo que abre toda la cancha para que vaya por izquierda Patricio Coronel y la bajó muy bien, no va a encarar a Romy y se va, lanza al pie de Patricio Coronel, hace rebotar nuevamente en el jugador de Guaraní. Pipi Romagnoli ya está bastante enojado y es lateral de salida para Rubio Ñu. Sí, se nota que le están dando indicaciones a ella Matías López por esta última acción donde no acompañó, que recibía solo la pelota de Patricio Coronel y no fue acompañado por Matías López, que era el hombre que finalmente le termina dando el pase con la habilitación, Yori. Juega Rodi Ferreira, levantó la pelota, saltó Sebastián Sanacho nuevamente, va a caer. Le corre la falta ahí, Díaz de Vivar, un abrazo ahí con Elías Arquis, eso es lo que dice el colegiado. Va a jugar y mirá a Rodi Ferreira que se va agarrando la rodilla.
no puede caminar bien, gesto de mucho dolor para Rodi, que también lo conocemos a Rodi Ferreira. Yo te puedo decir, Mati, si este jugador se cuidaba, Sí, Rodi Ferreira iba a ser el mejor lateral derecho del fútbol paraguayo, lejos. sí, Y me animo a decirte, el mejor lateral derecho paraguayo. sí. Tiene todo. Coincido contigo al 100%. Pero como vos, como yo, le gusta la noche. Ese es lo que es su problema. Sí, el problema es no nuestro, claro. Claro, no, pero mira que en qué quilombo me venís a meter, ¿eh? No, yo no te metí en nada, Johnny, jamás. Yo quiero Sánchez de línea, fue un segundo palo. Franco Fraga sale con todo, con el cruce y sale el contragolpe de Rubiaño. Para Rodi Ferreira, se anima Rodi. Va levantando la cabeza, va buscando por derecha a Montiel. Mete la pausa, toca atrás para Blasi. Levanta la pelota Blasi. A la espalda de Mariano Ramos, va a saltar Ramos contra Jiménez, hay un choque ahí con todo, le gana muy bien Jiménez. Va atrás, Jairo Sánchez aparecía para cortar con toda la dulzura el cuarto volador ahí en platea y va a ser lateral otra vez para Rubén Mati. Así es. Mira que tenemos casi 20 minutos de juego y la jugada más clara del partido lo tengo en Ribeño. En los pies de Montiel que, para gracia de Dios, en esta Semana Santa, Johnny, Sí. esa pelota se termina yendo por encima del travesaño porque podíamos estar hablando de la derrota parcial de Guaraní por 1-0. Mueve Rubén en el fondo, pase atrás para Franco Fraga, cuidado la pelota de López. Se los pies, vamos al córner. Casi le roba la pelota en la salida a Matías López, se lanzó en los pies de Franco Fraga, hizo rebotar el balón del golero, casi se le clava el primero tras un error feo en la salida. Muy bien ahí el pressing y va a ser córner para el Muy buena la presión ejercida ahí por Matías López. Que te decía, Johnny, que en 20 minutos Guaraní había hecho absolutamente nada en aquí hasta ahora. De hecho, que se iba a dar por una carambola un posible gol, Johnny, ya. Porque Ferfer estaba cerca. Lesionaba bien Matías López, ya se ejecuta el saque de esquina. con todo presión con el tira al centro, rebota ahí en Alborno, queríamos inventar ahí una jugadita, una jugada de pizarra en el córner, rebota en Alborno y va a ser córner nuevamente, córner para Guaraní. Está Mansur con la pelota, ahora sí vendrá el centro al área, se le pega a John Jairo Sánchez, a ver si tendremos jugadas cortas nuevamente. Va a jugar el legendario. Se le pegó nomás el ecuatoriano. Algo le dice Mansur. No, va a venir el centro al área. Ya está Imanol. Ya está Saracho. Solamente Mariano Ramos en el posible rebote, en la posible contra de Rubiaño. Autoriza Mario Díaz de Vivar. Va mirando el área. Levanta la pelota. El Turquito. Hasta puede ser. Fraga con los puños. Y cuidado con esta porque se viene contragolpe. Y va y se lanza Jiménez contra John Jairo. 3 contra 2. Ahora sí, 3 contra 3. Mete la mano de Jiménez. Lanzate por izquierda. John Jairo. Al piso por derecha para Willy. A ver qué hace Mendieta. Salió muy bien Willy. Lo hizo dormir a dos Mendieta. Mete la mano nuevamente. Va a ir todo se le vaya. Rebota la pelota en Imanol Segovia y se pierde lentamente por línea de fondo y de córner, de área a área, de córner a córner, porque ahora va a ser córner para el equipo local. Y se convirtió en un partido de golpe por golpe, Johnny, porque Guaraní buscó con un saque de esquina poder justamente golpear el Ribeñón, pero termina siendo el Rubio que termina con una contra muy buena en los pies de Mendieta que no le estaba pagando ahí a Coronel y a Servín también muy cerca. Toda la experiencia encima, Johnny. Sí. No hace falta decir rápido, ¿no? Lo acostó 2 veces a los dos. Sí. La experiencia juega también, papá. Vendrá el centro al área, Rodrigo Rojas, frente a la pelota. Ay, que va diciendo Moni de Vivar que no se agarren con Sarkis, que no se agarren algo, todo el discurso que ya todos lo sabemos, profe, que venga al centro y si tenés que cobrar no lo cobras. Ya está. Autoriza y va Rodrigo Rojas, tira el centro cerradito, primer palo, la peinada ahí nuevamente. Tiene una mano de Manuel Segovia que sigue así, sería de Vivar. Le queda otra vez a Rodrigo Rojas. Va Rodrigo, pase atrás para Montiel, se la devuelven a Rojas. Va a venir el centro, no, mete la mano y pase por izquierda para Sarkis, va Sarkis contra Matías López. Gana nomás Elías, tira el centro, Elías Sarkis. Hace rebotar el Matías López. Y ahora todo Rubén va pidiendo, a ver qué piden. Obviamente la mano, esperen un ratito porque esto se va a revisar, Mati. Así es, se va a terminar revisando esa jugada donde aparentemente pegaba en la mano de Segovia y el árbitro principal dijo que no y termina siendo saque de portería para el legendario. Tenemos 23 minutos de juego aquí en el barrio Trinidad.
¿Cuál es más grande, Trinidad? Triqui. Para mi gusto. Llegó a la final y dice Gobi. Ese es. Sí, Y señor. ganó el último clásico de Trinidad. Sale con todo, se equivoca en la salida. Rubio recupera muy bien Turquito. Turquito para el queso. Queso para Turquito. Levanta la pelota. Aparecía otra vez Blasi con todo, con el cruce. No la pudo tener al Borno. Y va a ser lateral para Guaraní, que de momento no está generando mucho. Va a ser lateral para John Jairo Sánchez, que ya lo hace. Juega para Mariano Ramos, que no se proyecta tanto, Mariano, ¿eh? No, hasta ahora todavía. Mueve John Jairo Sánchez, a ver que a quién lo busca el ecuatoriano. Mete, pasa un poco más atrás para Imanol Segovia. Y Segovia otra vez para el Gaspar Servio. Espera que salgan a buscar un poco más. Mete la mague Gaspar. No reviete todavía, le dice Lucho. Levanta la pelota para el queso. Le sobra la pelota al queso. Va botando el balón lentamente. Queso no es para eso. Nunca va a ser. Nunca fue. Y no sé por qué seguimos insistiendo, a veces dividiendo. Prefiero dividir sobre John Jairo o sobre Patricio Coronel antes que sobre queso. Claro, para que te puedan ganar en la espalda en todo caso y ir buscando ganar en velocidad. Pero sí, coincido y me parece que es una pérdida de tiempo ese tipo de situaciones. Nunca salió el offside ahí el queso. Va otra vez cabezazo largo, largo, largo. Queda en la posición de Thiago Servín. Aguánteme un ratito, señor, porque va a haber pausa para hidratación. Eso es lo que dice el colegiado. Va a parar, vamos a aprovechar también para ordenar, porque ya Pipe Romagnoli lo primero que hizo fue traer la pizarra y la pone, muchachos. Vengan rápido, ya le dijo. Sí, así es. Ahí va a ir dando indicaciones a Johnny. Contigo, Johnny, veo cómo que la gente no puede ir en el chat, por ejemplo. Un poco métele adelante. Mientras que vamos hablando un poquito del partido. Porque yo tuve la más clara, que fue la de Montiel, que le metió un verdadero taponazo, se fue encima del travesaño, mano a mano con Capricerio. Ahí ordenando Romagnoli, hay indicaciones de lo que va pidiendo. De momento, Guaraní no generó mucho, solamente una impresión en salida, que lo encimamos al golero Franco Fragueda, rebota la pelota y se va al córner, pero más nada. Guaraní no generó mucho en cuanto a jugadas, no movió demasiado. Está intentando, sí, por abajo de por ahí. No estamos dividiendo tantas pelotas todavía. Y cuando solamente nos encontramos en apuro dividimos, pero dividimos sobre Fernando Fernández. Y ese es el problema. A nosotros nos cuesta. Al que eso le cuesta. Él no es el 9 que te juega de espaldas, que te choca, que aguanta, que peina de por ahí alguna pelota. Él es más definidor. Eso es lo que más le gusta al queso. Ahora sí, por lo que podemos entender, por los ademanes que va, por los gestos que va haciendo Pipi Romagnoli, va pidiendo que juegue más por fuera, que lo busquen a John Jairo, que lo busquen a Patricio Coronel, las indicaciones más claras para él. Lo que más me sorprende que Mariano Ramos de por ahí no pasó demasiado tampoco al ataque. Johnny, acá te envían un mensajito. Nuestro gran amigo Mauri. Dice, acá estoy mirando, saludos desde, ya sabes dónde, Johnny, para Johnny. Se le vemos bien a Guaraní, pregunta, estamos now, me pregunta. Y responderle, Johnny, para vos ver el mensaje. Con todo, mirado. Siempre atento, ¿eh? Siempre gran salonista. Locura. Y uno de los mejores viewers que tenemos. Qué locura. Ese sí me la comí todo. ¿Qué vamos? Un abrazo grande ahí para Mauri. Bueno, todo ok, todo correcto. Esto va a continuar, señor. Va a jugar Thiago Servín, va a jugar el 15. Lateral en salida. Mansur le va dando indicaciones a Sebastián Saracho, que va a ir un poco más atrás para la salida. Se le pega a Matías López. Ya juega Thiago, levanta la pelota con Patricio Coronel, logra peinar, pero le queda Rodri Ferreira. Rodri para Willy. Va con todo el mundo, reclama con Montiel. Se mete muy bien Thiago Servín, aparecía Thiago, pasa a rebotar la pelota, se fue afuera y va a ser nuevamente un lateral en salida para Guaraní. Va saliendo Guaraní justamente tratando de ordenar las ideas. Después de la indicación en esta pausa de hidratación, donde lo vimos bastante activo, el Pipi de Romagnoli. También a su asistente técnico. Está por ingresarse a la cancha, Pipi. Peina muy bien Matías López, va con todo, trae Patricio Coronel y una agarrón ahí, pero siga, dice el colegiado. Levanta la pelota, Rodri Ferreira, muy bien. Mira,
Venga, William Mendieta, para mí hubo todo pelota para mí ahí en esa barrida. Y coincidimos con Díaz de Vivar porque va a ser lateral para Rubio Ñu, que ya juega con todo Sarki. Hay un choque ahí de Agustín Mansur, lanza la pelota afuera y va a ser nuevo lateral, va adelantando líneas Rubio Ñu. Va ganando unos cuantos metros Rodrigo Alborno. Ahí va Alborno, pide Mansur, pide Willy. También lo vemos a Sarki. Agárrenmelo a Montiel, que es rápido. Mete la maga y va. Ya juega rápidamente con las manos. Pide la pelota al primer palo. Le queda Saracho. Saracho quiere salir. Su despeje queda corto. Otra vez Rubiño con todo. Mete la cabeza Saracho. Rodrigo Rojas ahora. Siempre dividiendo. Ramos la deja en el medio. Está Rodrigo Rojas. Abre por el centro. Montiel. Cuidado con esto. Tiene Montiel. Tira al centro. Puede ser. Le gana el remate ahí en la Willa. Se va bajando con Jiménez. No llegó a los volvimos a salvar en esta. Así es, se salva nuevamente el legendario. Porque el Movimiento para mí es un equipo muy insistente. Por lo que propone el juego. Guaraní que busca de lado a lado con el movimiento de balón, pero no puede hasta ahora utilizar y ser mucho más efectivo en ataque. Ya juega Mariano Ramos, hace rebotar la pelota, se va afuera y va a ser lateral. Tenemos lateral en salida y va con todo Ramos, juega Ramos para Imanol. Y Imanol la tiene para Gaspar. Gaspar serio, quiere para Thiago Servín. Va Thiago, levanta la pelota para que corra todo el frente de ataque del Queso. Va a chocar el Queso, va a ganar, no. Va otra vez Blasi, va Blasi contra el Queso. Manda la pelota afuera y ahora sí va a ser lateral. En salida que ya se hace. Se la dejan a Patricio Coronel. Va Patricio, Coronel, Lucho Martínez. Pasa atrás para Imanol Segovia. Viene abierto por derecha. Pide Mariano Ramos. Rubio Ñu. Va Ramos. Se para John Caire. Pasa. Con todo John Cairo Sánchez. Lucho Martínez de primera para Turquito. Turquito para Lucho. Otra vez, Sebastián Saracho. De primera para Lucho Martínez. Vamos jugando muy bien. De primera otra vez para Patricio Coronel. Pega a la raya contra Rodri Ferreira. Y le va a ganar más Patricio. Mira, centro bajo. No entró Matías López. Recupera Rodrigo Rojas. Revienta la pelota de Rodri Ferreira. Hay agarrón ahí. Para agarrón ahí de Sarki. No. Pero hubo un agarrón. Sí, hubo un agarrón previo. Y el primer agarrón ahí del día Sarki contra Saracho. Eso fue lo que cobró en hacer pelota. Pelota para Guaraní. Así es, Johnny. Guaraní va saliendo. Va intentando hacer algo en el partido y hasta ahora realmente me preocupa la no proyección de Mariano Ramos en ese sector del derecho. Se termina quedando un poco más abajo en ese sector John Cairo Sánchez, pero tratar de dar un poco más de salida. Lo veo cansado también a Ramos, Johnny. No sé, ¿Decís? puede ser la falta de continuidad también. Obviamente eso pesa en un partido de intensidad, Sí, pero muy descansado por mí están. sí, no, obvio, pero lo veo cansado en este partido. Vamos a ver, Rodrigo Rojas va levantando la pelota parada para Rubio Ñu en la mitad de la cancha. Se va a sostener por derecha Rodri Ferreira. Ya se suelta con todo Rodri. Vamos a ver Blasi. Blasi un poco más atrás para Vallejo. Lo presiona Ferfer. Pasa atrás para Franco Fraga. Revienta el golero. Va viajando toda la noche en Santísima Trinidad esa pelota. Peina Sarki. Le queda a Imanol. La baja Imanol. Ya hubo banderina arriba. Va a continuar el partido. Gaspar Servio revienta. Va a saltar Matías López. Salta Matías, rebote, favorece a Rodrigo Rojas. Levanta nuevamente la pelota. Epa, y el choque de Sarki. Gana Sarki la posición. Juega y va. Montiel. Choca, qué bien. No, Díaz de Vivar. Por favor, Mario, no empecemos a cobrar estas cosas. Por favor, no empecemos, Mario. Hay un choque ahí contra Thiago Servín. Le gana muy bien la posición. Y va a ser pelota para Rubio Ñu. Vos sabés que a mí no me pareció tampoco, Johnny. Es una jugada bastante común que diré. Bastante. Muy común. No entiendo estas cosas. Mario, le puntea la pelota encima a Thiago Servín, pero bueno. Van a meter la pelota al área, hay que agarrar esta. Viene el centro de Rodrigo. Sacamos con todo Matías López, pero el rebote le queda a Mansur, una marca C. Mansur tira al centro, segundo palo. Otra vez Thiago Servín. Y va a chocar Matías López. Gana Mansur, pero se anticipa y va el 8. Va López. López que vuelve a titularidad con todo. Se le derecha, quiso salir por el medio. Recupera Rubio Ñu. Hay un despeje ahí que queda largo. Y va a ser pelota para Guaraní. Pelota que ya juega Mariano Ramos.
Vos sabés que Johnny está haciendo un partido por lo menos un poco más dinámico de lo que vimos el otro día, porque Luis Buñuel también propone un poco más. Sí, sí. Esos Luis Buñuel hacen que Guaraní tenga que doblegar esfuerzos y ya tengo en mente algunas que otras variantes que podrían ser Johnny en el segundo tiempo. En breve te voy tirando. A ver, me gusta bastante. Ya juega Guaraní. Lucho Martínez tocó para Mansur. Mansur para Lucho. Juega Lucho Martínez, levanta la pelota, un cambio de frente para Patricio Coronel. Animate y va. Animate y encara a Patricio Coronel. Se lo anticipa Rodney Ferreira. Le roba la pelota y va ahí por línea de fondo. Hay un agarrón ahí. No lo fulés, no lo fulés, no lo fulés. Que le vas a ganar la posición y corre. Muy bien ahí entre Thiago Servini y Patricio Coronel. Y habrá corre. Corta el legendario Johnny y ya tenemos 4 minutos de juego en tu primera parte. Se ve que el video de la cancha, Johnny. Que no. Vamos con la ropa nuestro querido amigo y también Ian, ¿Quién le viene? la madrina. Está la madrina. Está la madrina, ya se le ve. Me dijeron que estamos viendo un chapulín colorado. Le divisas. No, me enviaron una foto ahora. Ah, perfecto. De nuestra Correcto. querida amiga Noelia que está allá también. Sí, está ahí en la zona de platea. Exactamente. Ya juega con todo corto. Jero Sánchez va a tirar el centro, pase atrás para Patricio Coronel. A ver qué hace. ¡Pega Patricio! Se le levanta demasiado la pelota esa al ras. Que eso se va quejando. Era justamente para meter el centro. Estamos todos acá en lo que dice Fernando Fernández. Se le levantó la pelota demasiado a Patricio Coronel. Y va a hacer salida nuevamente para Fragueda. Se va posicionando. Rodi Ferreira se proyecta siempre, será. Sí, Envidia le tengo a los laterales de. Mira que se van, se proyectan, se animan, se lanzan. bastante. Va a reventar la pelota Franco. Va Fraguera. Pide todas Elías Arquis. Ya viene pelotazo largo. Vamos a estar con todo Imanol. Ganó muy bien Imanol Segovia. Ahí Vallejo lo llevó por delante Matías López, pero rebote le favorece a Guaraní. Pega yo Jairo Sánchez por derecha. Mate Mansur. Mete la mague. No me pueden cobrar eso. Eso no. Si no me pueden cobrar, Mario. Mario. Johnny. Por favor, Mario. Jairo Sánchez está a 1 metro, gira ni siquiera lo agarra. Está a 1 metro de Mansur que se tira. No, por favor, Mario. Vamos a poner un poco más de intensidad. El partido está lindo. No importa toda la dinámica, absolutamente nada. Quiero escuchar los dos cambios de tuyo que tenés, Maticia. Tengo 2, Johnny. Sabía. Pero primeramente, te voy a decir la banca suplente para que la gente se vaya adentrando. Pero ya hace rato ya estoy analizando un poquito cómo se viene moviendo el partido, cómo estamos viendo eso. Y te digo después de este, bueno, ahí ya se cortó otra vez el ataque. Ay, cuidado, espera. Porque viene Sarki, la baja Sarki. Abrió por izquierda para Jiménez. Se va a lanzar Jiménez contra Ramos. A ver qué hace. Pase de Jiménez. Rebota el Mariano. Viene otra vez el centro. Segundo palo. La pelota cae ahí en la bandera donde dice la barra 11+1. Y ahora sí habrá salida para Guaraní. Sí, Johnny, te digo la banca suplentes. Tenemos a Marino Arzamendi, Alcides, Barbote, Patricio Tanda, Iván Ramírez, tenemos a Luis Paredes, Richard Torales, César Ramírez, Diego Fernández, tenemos a Gómez, Nelson Romero, Jesús Llanos y Dani Pérez. Y entre esos nombres, Johnny, a mí me gustaría verlo Alcides Barbote por derecho, lo saco Mariano Ramos para que pueda tener un poco más de proyección e ida. Entonces, eso también va a hacer a que John Jairo Sánchez. Cuidado, Matías Saracho. Solamente en esta Iván con todo Matías López. Agustín Mansur levanta la cabeza. A ver qué hace Turquito. Pésate para Pancho Martínez. Mati López. Volvimos a perder la salida. Podemos mantener una pelota, señor, en la mitad. Porque no, Mati. Sí, Johnny, no, ya que no podemos tener la pelota en el medio, yo también le doy ingreso bien ahí a Diego Fernández. Lo saco a Matías López, le hago un 4-4-2, Johnny, directamente con Agustín Mansur, lo dejo a Martínez como tapón y lo pone a Diego Fernández, que quede un poco más detrás del punto. Entonces, esos son los dos cambios que yo metería para ver de cambiar las cosas en este partido. Bien. Barbote y Diego, entonces. Sí. Correcto. Ahora sí le va a pegar Rodrigo Roja nuevamente. Va a levantar la pelota Rodrigo. A ver qué pasa María de Vivar, que se va agarrando, va hablando con Sarki, no sé con quién más conversa. Por favor, Mario. Por favor, Mario. Estamos teniendo una cierta dinámica. Vamos a continuar de esta manera. Otro que era especialista en cortarte dinámica era justamente el cuarto Juan López. Sí. Más que especialista, te diré, Johnny.
Ni un solo partido se lo hacía rápido. Bien, ahí va hablando Mario de Vivar. Llevó la mano izquierda a la oreja. ¿Qué se puede verificar? ¿Qué se puede ver? Habría que ver, Johnny, porque sabes que no recuerdo que haya alguna jugada más próxima para la revisión. ¿Qué es lo que puede revisar? Y vaya al bar, ¿eh? Va a ir al bar. Sí, pero vos sabés que le veo a todos los jugadores. Va al bar. ¿Qué es lo que va a revisar? Gaspar, como toca Pitaña de viene acá, se va a pegar con Mario Díaz de Vivar. ¿Qué es lo que se va a mirar, señores? A ver si me van tirando la info, toda la data. Rubio Ñundo viene a protestar, ¿eh? Todo Guaraní es lo que pide. O sea, Pérez ahí hablando con Juan López, todo Guaraní que venía a mirar. Gaspar le va diciendo algo ahí a Pipi Romagnoli. Dale, Mario, lo que le dice, me parece que sigue en contra de Guaraní. Sí, y mira que probablemente sea un Chile que nunca se gane. ¿Decís? A ver, un poco ahora sí tenemos audio. Romagnoli viene a protestar más como un jugador. A ver que me muestren un poquitito. ¿O es una roja o qué es lo que tanto vamos a mirar? Y o roja o penal. Una, no. Un posible penal para Rubio Ñu, pero No, nada. no, déjenos de joder, señores. ¿Cómo dejarnos de jugar? No, es bueno de poner físico, vamos a chocar y poner licencia o un central. Pero dejemos no es normal, será. Por el amor de Dios. Penal. Por favor, Mario. No te quedes una cosa, hermano. Central también venía a chocar, venía a imponer el físico. Dejemos no jugar este deporte, será. Simplemente dejemos de jugar este deporte si me vas a venir a cobrar todas. Esto es una verdadera vergüenza, un marracho lo que me venís a cobrar, será. Por favor, y no me sorprende, ¿eh? Una vergüenza, Johnny. Mario Díaz de Vivar a mí nunca me sorprendió. Pero, por favor, quiero ver quién está en el Barcelona. ¡Qué locura! ¿Qué me venís y me cobrás, capo? No, dejémonos de joder. Por favor. ¿Qué es más, Johnny? No estaba ni en juego la pelota. Sumarle a eso la intensidad del manotazo que sí hubo. No. Pero no es. Eso no es para. No es cobrarle, Johnny. No, estas cosas no me podés venir a cobrar, será. Demasiado like ya es todo, hermano. Entonces la van a jugar en el primer roce me vas a cobrar también de mí. No hay problema. ¿Cómo no me quieren cobrarla? Te vas a pegar, güey, le vamos a mi dieta. No se queda bajo las manos, ¿qué consiguieron? Le van a pegar a la carrera, güey, le vamos a meter, vale, pegó. Conoce muy bien en nuestro programa de penales, pero ahora sí, lo poniste. Se utilizó de su derecha y para pasar diferente el capitán para que esto continúe 0-0 y se haga justicia, señor. Como se dice en el barrio, Johnny, te tiro una frase. A ver. Ahí se ve la trampa. Porque capaz fue penal el criterio de los árbitros paraguayos. Déjame decir que Johnny cada día más en decadencia. Y no tiene que decirlo. Hay que decir las cosas como se deben. Esto no fue penal. No es una falta cobrable, mucho menos para la Federación. Se reconoce, se va a checar, se activa el es obviamente, después se quiere cuando nos vamos a los mundiales, no lo tienen quiero que nos por años de tipo de situaciones y las cárceles que dice que se necesita. Capaz ser el control de jerarquía que no dice. Y no que con nadie eso no sabe. Porque por un lado, Guillermo, que sabe lo que hace, bastante experimentado, un jugador finito, uno de los mejores enganches en Paraguay,
pero la parte que va a frente, aquí indica que fue el tercero. En este partido, sí, aquí en la gloria que era Guaraní. Gaspar Andrés Sergio, señores, que hay futbolísticamente. Eso es lo que puedo decirte, capitán. Al centro, levantando ahí la bandería, está en posición adelantada, cabecito de Sánchez, arriba, y una 0-0, azul de Galavía, despegar, Sergio, se arriba, a punto penal de Diego Messi, nada menos que Rueda del medio Mendieta, que todo con el rico atragantado, señor, y acabamos todo el tiempo. Que tuviera la habilidad de llevar. Ahora salida para Figuera. Ahora salida para Figuera. Solamente de cabeza, se ve mucho. Sí. Es una Matías López, vete la Matías López. Se te trabaja, Figuera levanta la pelota. Se construye, ganó muy bien, Thiago. En el medio, el mago. Va Willy. Y el mago, demostró que el truco no le salió, no pudo sacar el conejo del sombrero. El gol de sombrero hoy no salió. Así es. Valborno, mueve para Vallejo, se equivoca del pase y va Nelson Sur. Jiménez, traba en Manu Segovia que tiene amarilla, rebotó la pelota, se va a ir afuera, sí, va a ser lateral nuevamente para Rubiño, que es el que más propone y es el que más ataca en este primer tiempo. Va otra vez al Borno, Jiménez levanta la pelota a la espalda, yo quiero sigue y va al Borno para Sarki, choque Sarki y Manuel, se anticipa de bala, tenemos tiempo añadido, Martín. Así es, Johnny, tenemos 4 minutos de tiempo añadido en esta primera parte. Vamos a ver si Guaraní puede hacer algo, Johnny, en este tiempo. Con todo el continente, sí, porque tiene que correr hacia afuera. Y van a ganar Rodri Ferreira, se lanzó Rodri y mete la pausa. Otra vez de eso se anticipa y le gana Rodri, pero Thiago Servi muy bien pone el físico. Quiere girar, Thiago se le va la pelota fuera y va a ser. Y sí, Patricio, eso es lo que te dijo Mati López ya en la primera jugada. Tú no tenés que correr hacia adentro, porque hacia adentro no tenés pelota. Tenés que correr hacia afuera, papá. Hacia afuera te va a dar la pelota. Le vas a ganar, tenés una turbina. Dos, hermano, cuando arrancas, parece que tenés una moto de 200 cc, metes quinta, no te para nadie. Por fuera, me hagan más fácil el trabajo para la marca. Martín López ya le dijo 16 veces y él hizo mira. Sí, así es. Termina siendo alguien que corregir, creo yo, para que Guaraní pueda tener mejor oportunidad aprovechando la banda. ¿Cómo se siente, Johnny, la ausencia de Delis Rodríguez, por ejemplo? Sí, se siente. ¿Verdad? Bastante. Porque termina siendo Delis el jugador más desequilibrante que tiene Guaraní en estos últimos tiempos. Le recordamos a la gente, Johnny, que estamos en vivo en YouTube. Sí. También estamos en X. Entonces nos pueden ir comentando ahí en el chat de YouTube a ver qué les parece el partido. Y vamos viendo también los comentarios y vamos compartiendo en vivo. A ver, hay un jugador caído en Rubiñón. No sé si es Jiménez. A ver, o es Alborno. Para mí que es Alborno. Pedro Montiel, Willy. No, sí, Alborno. Alborno es el jugador que estaba caído. Tuvo 4 minutos de adición. Obviamente tiene que descontar aún más. Guaraní hoy nulo en el ataque. No generamos mucho. Casi nada. Recuerdo solamente uno que pateó Patricio Coronel afuera y lo que casi recuperó Mati López. Sí, solo eso. Después, absolutamente nada. Sigue siendo una materia pendiente el hecho de que Guaraní pueda seguir generando situaciones claras de gol en un partido. Porque hasta ahora, en el partido pasado, Inete, Johnny, no recuerdo una jugada elaborada, por ejemplo, el legendario para llegar al arco rival o mucho menos algún remate de media distancia que pueda sorprender. Nada. Ok, ya va a jugar Rubiño, tocó para Rodrigo Rocas y continúa el partido y se levantó al Borno. Va a jugar Ryan Blasi y va ganando unos 100 metros, reviente con la zurda. Va con todo, otra vez Sebastián Sanacho lo ve muy bien. Se le anticipa a Montiel. Qué bien, Thiago Servita ahora la marca, tocó Matías López que hizo rebotar la pelota 2 cuadras. Se le anticipa otra vez a Willy, Mansur, Lucho. Le pone el físico Willy, tocó nomás Lucho Martínez, mete la mague, casi le robó nomás Montiel. Y cuidado con esta, va Montiel, línea de fondo, se le pone adelante Thiago Servín. Y por experiencia se le puso encima, le cobró la falta y va a ser salida para Guaraní. Así es, Johnny, falta para el legendario y una muy linda cancha de Johnny. Sí.
bastante. El empatado, sí, muy lindo. Y aparte de eso también corre bien la pelota. Es lo que podemos ver acá más de cerca. En la tele parece que capaz que hay zonas que están un poco secas, pero creo que es por el corte nada más que se hizo. Y se va a agregar un poquito más, Johnny. Sí, sí, pues estuvo parado tras la caída de Alborno. Va a levantar Gaspar Servio, revienta el pelota y va Patricio Coronel a ver qué hace venga nomás en el área puede ser John Pero se va a poner el queso, no le alcanza el queso. Iba a ser Roddy Ferreira que mete el pelotazo largo. Iba a correr Sarki. Mira cómo Sarki. Parece que cuenta como arriba. ¿Qué hace Sarki? Cuidado, señor. Cuenta con revelación que va con todo el año. Le quedó atrás a Roddy. Se para John Jairo Sánchez de Mansur. Don Jairo pierde la pelota. John Jairo Sánchez no puede meter un fue en contragolpe. Roddy Ferreira que ahí extiende. Va a poner falta. Es obvio, falta. Hasta ahora no, Johnny, es la cantidad de clientes que tiene el legendario y se lo ve ofuscadísimo. Al Pique Romagnoli reclamando a Mansur, reclamando ahí a López que no pueden hacer una buena conexión y con justa razón, Johnny. Porque no es por adentro. Vos no tenés que apurarte para meter la pelota. Es por afuera. Va otra vez, pelotazo largo en la espalda de Mariano Ramos, que ahora me enteré que juega. John Jairo Sánchez, Ramos, le volvieron a ganar Ramos, va con todo al borde, no va a chocar. No me va a curar. Dale, dale, siga. Juega John Jairo Sánchez, revienta la pelota para que salte el queso. Va a saltar el queso y la peinó. Patricio Coronel, Roddy Ferreira, hay un choque ahí. Se anticipó Patricio Coronel, se quiere mandar y va nomás al ataque. Va a chocar contra Vallejo, Patricio Coronel. Muy bien ahí el Guaraní, le faltó experiencia. Pase atrás de Vallejo, va a reventar Fragueda. Sale con la zurda, se la dejó a Lucho Martínez en el pie. A ver qué hace Lucho. Mete la pausa, se queja la patada y es falta a favor de Guaraní. Vamos a meter la pelota que ya se termina. Así es, Johnny. Legendario y podría ser la última de esta primera parte. La pelota parada ya lo vemos llegar al área de Manuel Segovia. Podemos llegar también a Sebastián Sinacho y a Ferreira. Ya están todos ya en el área esperando a ver qué pueda suceder en esta acción. Tú sabes que es buena la de Barbote, pero yo también lo saco a Patricio Coronel, lo saco a Queso. Sí, ¿a quién le hace jugar, Johnny? Torales y Diego. Es buena. A ver, pasa bien el centro de Agustín Mansur, segundo palo, a ver qué hace Saracho, le sobró a Saracho, que hay mano, le rebota aparecía otra vez con todo. Creo que Roddy Ferreira llevó offside, sí, offside, señor. Offside va a hacer salida para Rubio Ñu, esto se termina, Romagnoli está peor que yo. Sí. No te imaginas todo lo que grita, hace y hacerá. Pero hay cosas que no se entienden a veces realmente. Sí, yo creo que son más retos de impotencia que otra cosa, Johnny, porque se da cuenta del problema principal del equipo que es justamente la toma errónea de decisiones. Sí. Porque Guaraní recupera bien el balón en el medio, pero no puede transformar eso en buenos contragolpes para poder dañar al equipo de Morínigo. Y hay que decirlo, ahora continúa 0-0 gracias a Gaspar Servio. Este fue el penal a William Mendiente, esto continúa 0-0 gracias a él. Después Guaraní en ataque nada, Ramos no pasó nunca. Nos va costando poco de Patricio Coronel. Nulo aporte de John Jairo Sánchez. Y lo de Patricio Coronel fue poco. Lo de John Jairo fue nulo. No recuerdo una sola pelota de John Jairo en ataque. Y también lo de Queso, que hay que alimentarlo a Queso, porque si me metes pelotazos largos, no va a ganar, no te va a bajar, no va a pelear, porque ese no es el juego de Fernando Fernández. Lo que sí, ¿qué te pareció el primer tiempo cortito? Y lo vamos a una pausa, Mati. Bueno, Guaraní se va con este primer tiempo con la mano vacía, obviamente, Johnny, porque no pudo capitalizar ninguna de las recuperaciones de pelota. No pudo convertir en un buen contragolpe. Le está costando más que nada, yo creo, precisión. Y a raíz de la precisión es donde se va a poder generar creaciones de gol o jugadas claras que puedan ser de gol. Porque no lo está consiguiendo. La toma errónea de decisiones hace que el partido esté así desfavorable para Guaraní. Ruibeñón tuvo todo para poder pasar al frente justamente en esta primera parte, pero por Gaspar Servio. Esto sigue 0-0, 0-0, digo bien. Y resumiendo un poquito, si puedo dejarlo en una palabra, Johnny, creo que al Legendario le falta orden en la cancha. Un poquito más de orden para que pueda tener esa tranquilidad justamente a raíz del orden, que pueda también encontrar esa compañía que necesita cada jugador que hace un contragolpe o intenta generarlo en este caso. Mira que acá van a quedarse trabajando tres, será. Uno es César, otro es Barbote y el tercero no diviso quién es. César Ramírez, Barbote y... Dani Pérez. No. 27
Marcos Gómez no es. Marcos Gómez para mí que es. No van a quedarse con todos los. Sí, Sí, pero hay 4, Johnny. Está Marino. ahí se juntan todos los Sí. suplentes de Guaraní que van a estar intensificando. A ver, yo creo que va a preparar un cambio Romagnoli. Bien, tomamos una pequeña pausa. ¿A ti qué te parece? Sin problema, Johnny. Vamos a una pausa. Recordamos a la gente que estamos en vivo en YouTube y también en Twitch. Que vayan dejando sus comentarios en YouTube. Vamos a ir leyendo todos, pero estoy seguro que y ya volvemos enseguida con mucho más de Guaraní Review. Pero a mí me igual estaba escuchando. No. Sí, yo creo que parecido. Es muy, pero muy parecido. Claro. Y uno así, pero uno. Y yo, bueno, ahí me marca. ¿Cuánto te va llegando en esta parte? No, le va a pasar. Yo no. A mí se me van a pagar. Yo también me voy a poner. Usted tiene efectivo, Sí, el extranjero, yo un plan de Chile. la chica de horrible. A ver, Ahí te va uno. Diego, Diego, Patricio. Yo no soy feliz. pues, no, 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 Ya ni te lo que de repente te he cortado. Entonces ya, porque sí, ese sí, está bueno. No hace más de tipo. No, yo decía de repente grave. señora, sí, señora, estamos en vivo. Vivo, vivo, vivo. Claro, ¿Cuál es lo que tiene? entonces, porque ya vamos a hacer super. Cada vez tenemos más cosas. Super ya. Después ya vamos a hacer shopping. No sabes que controlar y además lo que es Alfredo, ¿qué partido tenés?
Va, mira, y tú le entras a ver de cómo solamente uno que morir en la playa y lo que yo toco los nenes no hay contando hacer un esfuerzo de 7 digamos, después legalmente, no sé, será, hay eh, ah, te vas a ganar cuando te veas, te lo digo, que hagas tu poder de niño no te agarras de funcionar una jugada. El roca pudo, la que, vino está viniendo, no, bien, claro, le
Vamos, Johnny. Sí, probamos audio, probamos audio. Hola, sí, probando audio. Hola, probando. Hola, hola, hola. Ya viste, ya pillé porque todo así. Por el micrófono. Batería baja ahí. Mamita. No, corto. Qué locura. ¿Dónde está Diego? Vamos a darle más candela, ¿eh? Y me te tengo un Johnny. Bien, damas y caballeros, estamos de vuelta para la segunda mitad aquí entre Guaraní y Rugañó. Guaraní va a preparar un cambio. Ya lo vemos a Dieguito Fernández en el costado esperando poder ingresar, Mati. Así es, Johnny. Se viene el primer cambio. El legendario va ingresando a la caseta número 26. Diego Fernández. Y ya no lo veo en cancha, por ejemplo, aquí en Jairo Sánchez, Johnny. Lo deja Patricio Coronel, ¿eh? Lo deja Patricio Coronel. Ahí vamos a esperar qué indica. Sí, Patricio suma minutos. Ok, entonces John Jairo Sánchez, que veníamos diciendo, si bien Patricio no colaboró mucho, John Jairo, nada, no, nada, 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 nada. Vamos a darle también otra vez, vamos a volver en X. Estamos en vivo en YouTube. Le recordamos a la gente, Johnny, que puede compartir la transmisión en YouTube a todos sus grupos de legendarios y también que nos pueden comentar y nosotros vamos a ir leyendo. Ahora ya tenemos algunos comentarios, Johnny, en YouTube y vamos a ir leyendo a ver qué es lo que la gente dice. Acá lo tenemos, por ejemplo, Ángel Lambaré, dice, gracias Ángel, dice, esta gente es buenísima, no jugamos a nada tampoco. Y dice, tiene razón, coincido con que no está jugando, Guaraní no está encontrando sus juegos y le está costando. Ya inicia hace unos tiempo. Silva está sin señal y arranca y va en la segunda mitad, son Lucho Martínez, la baja Matías López, ingresa nomás Dieguito Fernández en vez de John Jairo, pasa atrás para Lucho Martínez, va Lucho, mete más y va, revienta la pelota, quiso infiltrar el balón, demasiado largo la pelota, se fue afuera y va a ser lateral ahora sí para Rodi Ferreira. Sale a presionar un poco más el queso, sale a presionar Fernando Fabián Fernández. Presiona Guaraní, ahora sí en 3/4. Ya viene lateral de Rodi, va con todo para que salte Sarkis, peina nomás Sarkis, revienta Saracho esa pelota. Le queda López, hay que bajarla, hay que jugar un poquitito, no apurarnos tanto. Thiago Servín de cabeza para Lucho Martínez. Va Lucho, toca atrás para Imanol Segovia. A ver qué hace Imanol, pasa entre líneas. Muy bien Matías López, levanta la cabeza pinchadita para que corra Diego. Va con todo Diego, aparecía de ahí con todo Vallejo, la baja la pelota, revienta el balón y va Sarkis contra Imanol. Hay un agarrón con el pecho, se equivocó Mariano Ramos. Aparece Sebastián Saracho cortando ahí porque se metía Jiménez. Ay, Saracho. A ver qué pasó, Sebastián. Levántese y juegue porque hay lateral para Rueño. Así es, Johnny, transcurrido el primer minuto de juego de esta segunda parte. Guaraní con un solo cambio, y recordamos a la gente que estamos en YouTube, que nos pueden escribir en los comentarios, vamos a ir leyendo su parecer del partido. Vendrá el centro del área. Vendrá el centro nomás del gobierno con las manos. Ya juega el cierre de banda y va a saltar con todo. Y Manuel Segovia rebota la pelota. Ya tiene William Mendieta media del centro. Willy. Muy bien. Y Manuel la vuelve a mandar. Te digo, Mariano Ramos para mí. Hoy no. Ya cobró. Se fue la pelota afuera. Antes, previamente, ahí se iba a hacer salida para Gaspar. De Gaspar para Thiago. Thiago abre por izquierda. Se lanza Guaraní. Mete la mano ahí. Patricio Coronel. Pide por la mitad de la cancha Mati López. Pelota para el 8. Mati toca para Lucho Martínez. Pide Ramos por derecha. Pase para Imanol. Sebastián Saracho. Saracho para Mati López. Lo presiona mucho a Mati. Abre nuevamente el campo. Mariano Ramos. Por así Dieguito. Va Fernández. Abre que hace Diego. Mete la pausa y pasa atrás nuevamente. Ramos para Imanol. Va buscando la vuelta. Guaraní. La tiene Imanol Segovia. Estamos en vivo en YouTube. Estamos en vivo en X. Imanol para Lucho Martínez. Cuidado con esto. Pelota para el Turquito Mansur. Va el Turquito. Abrió campo para el Toro. Va Saracho. Otra vez Turquito. Invente Turquito. Lucho Martínez de primera. Saracho ahora sí. Thiago Servín. Pase atrás. La tiene Mansur. Mete la pausa. Saracho. No podemos salir limpiamente de momento. Tampoco queremos dividir.
Pase para Mariano Ramos, presionan a Mariano. Pase ahora sí, Diego Fernández pegado a la raya, juega por el medio para para Fernando Fernández. Se le va la pelota, recupera Guaraní en 3/4 para Mati López. Va Mati. Mansur, Lucho Martínez. Queso de primera para Ramos. Vamos buscando la salida limpia. No nos está dejando jugar Ruiño. Así es, Rubiño que también está bien parado. No deja el espacio para que Guaraní pueda movilizar la pelota de lado a lado como le gustaría, pero es legendario. Matías López con Fernández puede ser Diego. Aparece justo Alborno en el cruce y recupera el Rubio la pelota y va con todo por izquierda. Alborno pasa entre línea a la espalda de Mariano Ramos. No aparece Manuel Segovia que sale con la marca muy bien y Manuel. Salió con la pelota y sale jugando Ramos, Lucho Martínez. Mansur ahora. Dale, gira Mansur, pase filtrado para Fernando Fabián Fernández y Costa. A ver qué hace el queso. Tira hacia el segundo plano, tiempo de saque, y se pone en una, bajo de línea. Patricio, le metió un zurdazo a Patricio Coronel. Se levantó demasiado limpio, se fue fuera y va a ser saque de arco para Ruiño. Así es. Va intentando Guaraní. Una buena asociación acá en el medio sector entre Luis Martínez. Acompañaba a Mansur, filtraba la pelota para Ferfer, que levantaba la cabeza y lo encontraba solo por el vértice del área del lado izquierdo. Patricio Coronel tiene la baja, pero le termina pegando sobre pique Johnny y no le termina ganando de buena manera. Y es saque de arco para Fragueda. Habrá salida nuevamente para Ruiño y revienta Franco Fragueda. Va a saltar Lucho Martínez, gana arriba. Se lanza Blasi. Blasi con la cabeza. Y el choque de Sarkis, todo Guaraní pide una falta y así lo dice Lidia de Vivar. Dice, sí, es falta, señor. Y ya juega para el turquito. Mansur. Mete el pelotazo Mansur. Ahí Sarkis se van quejando de una falta con Sarkis. A ver qué dice en línea. A ver si alguien informa. Se queja de que hubo un choque después de lanzar la pelota. Y todo Guaraní va pidiendo la falta. Así que va pidiendo Guaraní la falta ahí cometida sobre Agustín Mansur y que se encuentra sentido. Lo vemos bastante participativo Romagnoli y Johnny para con su dirigido, obviamente, ¿verdad? No deja pasar absolutamente nada. Y ya lo vemos calentando a toda la banda suplente, Johnny, es legendario. Me gustaría verlo a los dos, a lo que te dije. Bueno, Diego ya entró. Torales, me gustaría. Sí, es buena la opción ahí del lagarto para el juego aéreo, Johnny. Sí, señor. Va jugando Ramos, metió la pelota para Agustín, el turquito Mansur pisa la pelota, se quiso inventar un taco. Apareció otra vez Mansur, recuperó de Mansur a Mansur. Choca y va, se lanzan los pies de queso. Mati López abre por derecha para Diego. Está en el área. Puede ser Diego, tira al centro bajo. En el centro del área, Thiago. Revienta la pelota, pero queda el peligro ahí. Mariano Ramos en 3/4. Mariano Ramos pica, tira al centro, rebota en el único hombre Rubio Ñu que no marcaba. Mal choque de Ramos contra Jiménez. Cuidado con esta, no la pierda Ramos. La mantiene en cancha. Pase para Lucho Martínez que sale de William Mendieta. Otra vez abriendo campo para Thiago Servín, que se asocia con Diego Fernández, borde del área de pecho. Y quiere pegar Diego, mete la mague, abre por izquierda. Puede caer la primera, puede ser. Patricio Coronel en el centro. Muy buena jugada de Diego Fernández. Y ahora viene contra golpe con todo, va a correr Sarkis contra Imanol Segovia. Pasa atrás de Imanol para Gaspar y salimos limpiamente con Segovia nuevamente. Muy buen pase que metía Diego Fernández en esta última jugada, Johnny, porque Guaraní tuvo una chance. Guaraní llegó con comodidad en el área, pero pifió Patricio Coronel ahí en el pase y terminó siendo mansa la pelota para los ribeños. Puede ser, llega Mansur, borde del área, 26. Mete la magia, acomoda la zurda. No pudo girar todo el cuello para clavar esa pelota. Fernando Fabián le mete el cabezazo, se tira con el pelota. Así es. Guaraní llegó nuevamente. Diego Fernández, que está siendo de lo más peligroso de Guaraní en todo el partido, Johnny. Faltaba un hombre así, faltaba un hombre que reciba la pelota, que sepa qué hacer con ella, más que nada, porque está siendo bastante picante Diego Fernández. Sí, Johnny, si le ponemos el apodo de picante, Dieguito. El picante. El picante Fernández. Puede ser, ¿eh? Puede ser o pensás en otra cosa. Voy a darme tiempo porque bajó Mati López. Va por el arquero, Florida. Rubio Ñu, contenga la respiración, señor, porque esto continúa 0-0. Le ganó Matías López ahí a Blasi, tuvo el mano a mano, pero no cae todavía el primero de Guaraní. Así es, Guaraní salió con una rebeldía muy distinta a lo que fue la primera parte. Ya tuvo 2 ocasiones de gol
en menos de 8 minutos. Reventó Thiago Silvini, ahora sí se viene contra el que tiene para la patada de Vallejo. Arriba. Sí. El golpe fue arriba, no abajo. Extiende el brazo por la cara de López, es lo que se tiene que perder, es lo que también le hace con un gesto desde el piso Matías López a varios días de Vivar. Veremos si es que es una jugada brusca grave para que pueda ser analizado por el VAR, pero yo creo que termina todo con la tarjeta amarilla, Johnny. Un brazo arriba ahí a Matías López, lo esperó en la dividida. Si bien llegó antes Vallejo, eso es lo raro. Sí, llegó. Llegó antes, pero dejó el brazo ahí quiso hacerse el Duro. y sí, algo así. Bien. Saludos desde Platea, dice Ana, lo estaba viendo, está tendida a lo que decimos Johnny, pero está viendo también el partido desde la cancha. Siempre, eso es clásico. En la cancha escuchando la radio. Sí, Sí, un es clásico. Va jugando otra vez Sebastián Saracho, mueve para Patricio Coronel que rebota la pelota. Mira dónde hizo rebotar Patricio Coronel y ya está pidiendo el cambio hace rato. Sí, Romagnoli, miralo Romagnoli. Se agarra la rodilla y agacha la cabeza para no vomitar, hermano. Viene otra vez el centro y va. William Mendieta, perdónenme, pero ya hace rato el cambio. Va Sebastián Saracho, mueve Lucho Martínez, rebota la pelota y va. Thiago Servín levantó para Mati López. Viene Mati, que bien giró Matías López, va cubriendo frente al queso y le dejó a Fernando Fernández. Tocó para Mansur. Mansur puntea la pelota. Ramos no deje el hueco porque va entrando por ahí Rubiañú. Abrió William de Mago Medieta. Recupera el bote, Willy. Puede ser el gol de Rubiañú. Willy abrió por izquierda. No llegaba Sarkis. Se va quejando ahí con todo Morini. Y Romagnoli ya le dice de todo también ahí a los muchachos. Y va a ser salida para el legendario. Va saliendo Guaraní que recuperaba Rubiañú en el 3/4 de cancha y donde él iba más peligroso para entrar la pelota. Bueno, hay un aporte que no puedo dejar pasar. Dice, sector derecho Guaraní más peligroso que Dubana Brasilera, dice. Ahí la falta. La gente que se va sumando, pueden sumar ahí al chat su aporte también. Claro, y justamente ahí Diego, el que tiraba por derecha, ya se ganó una falta en la mitad de la cancha. Mansur, corte, fiambre, cambio por izquierda, le queda largo Patricio Coronel que no lo puede retener. Y mantuvo en cancha, pero le queda Rodri revienta. Saracho también, que alguien la baje, por favor. Cabezazo que sale del fondo, la bajó Elías Sarki para Rodrigo Rojas. Levanta el cambio de frente. Muy malo el cambio de frente ahí de Rodrigo Rojas. Se fue la pelota afuera y ahora sí, Mariano Ramos que ya juega para Diego Fernández, juega Dieguito. Pita la cancha Mansur, de primera. Ramos ahora. Juega atrás para Imanol. Imanol para Sebastián Saracho. Agazapado, esperando Rubio Ñuno. Presiona todavía la salida. Pase para Mansur. En la mitad de la cancha Turquito. Se la dejó a Mariano Ramos. Levanta la cabeza Mariano. Vamos buscando opción, vamos buscando hueco. Se tira a la espalda de Alborno Diego Fernández. Pero la tiene Sebastián Saracho. Gana metros el Toro. Va encarando. Va buscando la opción. Va buscando el hueco. Levantó la pelota Santa Rosa y Ferreira, gana otra vez Rubio quiere salir desde el fondo, le cobran la falta ahí a Patricio Coronel, que no sé, Sebastián Saracho no era la pelota ahí, ya lo vimos nosotros, ya lo vio todo Rubio el que lo está viendo en su casa, todos vieron el pase de dónde quería meterse Sebastián Saracho. Y se resume un poco en este rol de Saracho, en este jugada, Johnny, lo que es Guaraní en sí en el partido. Un equipo que no está encontrando ideas, entonces recurre a la desesperación y busca algún pase filtrado, algún pelotazo que pueda sorprender a la defensa de Rubio, pero que hasta ahora el equipo de Morinegro está bien parado en cancha y te diré que está mejor que Guaraní en estos momentos, Johnny. Va moviendo otra vez con todo Rubio juega Rodi Ferreira, pase atrás de Rodi. Cambio de frente de Blasi para que la baje Jiménez y la bajó y hay peligro, va con todo, lo va a encarar a Ramos, mete la mague primero, pase atrás ahora sí para Alborno, viene el centro de Alborno, cuidado con esta, la bajaron en el área, queda ahí en los pies de Martínez, va Lucho para Mansur, cuidado atrás Mansur, pase para Mati López, abre por derecha Mati, tiro más, le botó la pelota antes. Sí, le botó la pelota antes, te queda mirando ahí y le suena la cancha López. No estaba buena en esa parte para hacer la cancha, le picó mal ahí. Picó mal la pelota, le quiso asistir a Diego Fernández y el balón se fue afuera. Ya juega Rubio con las manos. Rodrigo Rojas pase atrás y mueve ahora sí Blasi. Levanta la pelota Blasi, va a chocar Saracho, va cubriendo la pelota, cubriendo la posición que queda en las manos de Gaspar Servio. Gaspar abre para Imanol. Juega Segovia. Va Imanol Segovia moviendo ahora Lucho Martínez. Lucho para Ramos.
Juega Mariano. Mete la pausa Ramos. Pase por el medio para Mansur, el turquito. Entre tres lo presiona el turquito. Ramos nuevamente. Imanol. Salida para Guaraní desde el fondo, Mati. Tenemos casi 13 minutos de juego. Le recordamos a la gente que estamos en vivo en X, también en YouTube. En YouTube pueden ir comentando ahí, vamos leyendo lo que va diciendo la gente de acá, lo que está viendo también en sus casas o desde la cancha, como ya es el caso del mensaje que tuvimos en el chat. Vamos a ir otra vez con todo. Ramos se equivoca en el pase, recupera a Rubio, quiere salir con todo Jiménez. Pegado a la raya. Asistió a Sarkis. Va Sarkis. Pisa muy bien. Gira y va. Pasa atrás para Alborno. La mantiene Alborno en su campo. Jiménez ahora le hizo comer la maga a Mansur y pasó muy bien. Se lanza Jiménez, se lanza Rubio Ñu, va contra Ramos, choca con Martínez. Va Mansur, le pone la pausa. Y juega con todo Guaraní Matías López, que bien giro Mati. Y se anima de frente al arco, va contra Mansur, choca a Matías López, para la falta, eso sí señores, falta. Y tiene tarjeta, y mira cómo se queja. Y tiene tarjeta, profe. Sí. Se termina quejando esta última jugada. Mansur justamente ya fue molestado en la jugada del primer tiempo contra Luis Martínez, justamente en el área chica. Y se viene el primer cambio en el equipo del Junior. Johnny va a ingresar con el casaca 40. Steven Pérez, Johnny, uno de los jugadores del campeonato. Va a entrar el 40 Steven, ex Guaraní, que viene haciendo varios goles, Steven Pérez. A ver si se hace el cambio ahora o no. Sí, ahora es para hacer el cambio. Sí, ahí vemos cuando se autoriza el cambio va a estar ingresando con la casaca 40 Steven Pérez, el legendario, como ya dijiste, Johnny. Ojalá que hoy no sea la famosa frase, la ley del ex, por ejemplo, Johnny. Ojalá que no. Ojalá que no. Ahí se va. Se retira William Mendieta con la casaca número 10. Doble 9 será. Doble 9. Mucho más directo va a terminar siendo el juego del Junior, por lo que entendemos con este cambio hecho por el Linio. Ahí se va preparando. Hubo un viento fuerte, parece, Johnny, acá en la zona de preferencia. ¿Sí? Sí. Le va a pegar a Agustín Mansur. Pasó Agustín, le va a pegar Dieguito con la zurda. ¡Ah, que viva! Fernández, que le metió nomás la roja, ¡qué lindo! ¿Cómo acomoda el pie? ¿Cómo tira el centro? Diego Fernández al segundo palo. Absolutamente libre, llegó al palo. Pero solo Sebastián Sancho frente a la venía afuera. Rebota la zurda Sebastián. Se la cuelga entre las piernas. ¿Para qué? Así. ¿Para qué decía? Es así, Johnny. Guaraní que no podía encontrar con una jugada elaborada el gol que le permita abrir el marcador en este partido. Lo encuentra gracias al buen centro que ejecutaba Agustín Mansur. Llegaba de muy buena manera a Sanacho, que con toda la tranquilidad que templanza termina empujando esa pelota que Brian puede ganar. Se le escapa y Guaraní termina convirtiendo el primero de esta tarde de noche aquí en la cancha de Rubio. Que todo el público que está en platea, para que todo el público que siga el kiosco lindo lo esté festejando, Johnny. Señores, cayó nomás el primero de Guaraní, el primero de la área. Todo. Que venga, no te va a servir, el rebote va, caía ahí Rodrigo, una flecha de Patricio Cornell, la mandaron bien lejos, y cae otra vez afuera y va a ser lateral. Me parece que ya es el momento del cambio, Romagnoli. Me parece que ya es momento. Yo creo que sí también. Estaría bueno que pueda ir refrescando un poquito esos medios también. Y también el ataque. Ya juega y va lateral con las manos. Steven Pérez peinó primer. Gaspar Servio con toda la severidad. Ahí se va quejando Ramos, que chocó con Jiménez. Sí, ahí Gaspar le dice todo. Vos sabés que es importante tener a alguien con ese carácter para. Necesitas vos también alguien que te pueda empezar a volcar. Claro. Pero Tazo iba, le ganan la pelota al Queso. Cuidado que va Jiménez contra Mariano Ramos nuevamente. Choca otra vez Jiménez. Y esto lo va a cobrar, sí, porque la anterior no te cobró. Claro. Se echó, amigos. Sí. Jiménez igual le va a cobrar. Sí. Ahora, si respiramos un poquitito, tranquilo lo que dicen desde el banco. Vamos a jugar
Va a continuar esto. Tenemos casi 18 minutos. Andate, le dijo a Ramos, le dijo a Gaspar. Así que Adelante. a los 15 minutos de juego, Johnny, se dio el gol de Sebastián Saracho, que permite que Guaraní esté en ventaja, Johnny. Vayan cerrándose, es lo que dice Gaspar, porque vendrá el pelotazo largo. Levanta el balón sobre Diego Fernández, va a contra el Borno, gana el Borno. Ahora Mansur, lo presiona Agustín. Alborno sale. Muy bien Jiménez. Pasa entre línea para Sarki que rebota de primera para Rodrigo Rojas. Y hay peligro en esta. Tiene la cancha de frente y va Rodrigo. Va a chocar contra el queso. Va Fernando Fernández. Hay un agarrón ahí. No. Lo venía tomando, Johnny. Anterior, sí, el anterior. Sí, ya lo venía tomando. Buscó la falta de Rodrigo Rojas con toda la experiencia que tiene. La compró. Obviamente ahí Mario Díaz Villar, pero el agarrón existió. Sí, señor. Y vendrá nomás el centro. Va a pegarle Mansur a la pelota. Le va a pegar el zurdo. Va a autorizar, señores. Vamos agarrando, dice Mansur. Autoriza y va a centro. Corte Fiambi, segundo plano. Demasiado pasado ahí el centro. Cayó nomás por el tejido esa pelota de Mansur. Ya le acomoda. Se van apurando a Gaspar Sergio para que juegue. Baja la pelota y ya salía para Guaraní. Va saliendo Guaraní, Johnny. Todavía no se dio el llamado de Romagnoli para alguna variante. Veremos, yo no creo que tarde mucho, Johnny, en venirse a la primera variante. Qué bien, Mansur tocó atrás. Y va la pelota Ramos. Ramos para el queso. No llega a queso. Va a Vallejos. Vallejo atrás para Franco Fraida. Va a levantar la pelota. Revienta el balón. Dentro bien abajo la pelota. Va a saltar Lucho Martínez. Gana Lucho. Salto Rodrigo Rojas. Queda arriba Lucho Martínez. Epa, se queja del empujón. Sí, empujón del Díaz Arquis. Es falta y ahora sí. Respiramos un poquitito. Va a ser salida para el Indio. Ahí ya lo vemos conversando a Romagnoli. Insisto, Johnny, creo que ya es momento del cambio. Debería darse alguna variante para refrescar por sobre todo ese medio sector, también el sector ofensivo en el legendario, porque está perdiendo fuerza con Daniel ahora de ataque, porque ya los veo cansados también al perfil. Johnny peleó solo también todas las pelotas. Sí, señor. Pelotazo largo de Gaspar Sergio Santa Alborno. Le ganó Diego Fernández. Se equivoca Vallejo y va por línea de fondo. Le va a chocar el queso. Sin falta queso. Dejó que se vaya. Muy bien, muy inteligente. Y habrá córner. Córner a favor de Guaraní. Saque de esquina por el legendario Johnny sobre 20 minutos de juego. Le recordamos a la gente que puede compartir la transmisión de YouTube. También estamos en vivo en X y Guaraní tiene este saque de esquina sobre 20 minutos de juego. A ver, Johnny, puede preparar la garganta por las dudas. Perfecto, señor. Quiero cantar. Contenga la respiración porque hay peligro. Puede caer el segundo de Guaraní. Autoriza bien el centro de Dieguito. Sobre fría. ¿Qué pasa? Creo que Mati López de área. Mati tira hacia atrás. Tiago. No llega. Tiago Serrín, pero el Magle de primera. Saca otra vez con todo Brian Blas y va a ser lateral para Guaraní muy cerca del área del sueño. Se lo da a un Guaraní mucho más cómodo en el campo de juego, Johnny, desde el inicio del segundo tiempo. Un Guaraní mucho más insistente, un Guaraní que busca justamente el resultado y también ahora que está en ventaja busca aumentar para poder tranquilizar y tratar de liquidar el expediente cuanto antes. Creo que se van a venir las variantes, Johnny. Sí, va a venir variantes de Rubio y Ñu. Creo que hay dos. Cuando ataca otra vez Rubio Ñu va atracando con todo el queso. El cuerpo técnico también ahí va hablando y va a preparar. Ahí ya se va quitando el chaleco una persona o dos, creo, dos jugadores. Vamos a ver si se viene también el cambio en Guaraní. Mueve Rodrigo Alborno. Alborno. Va a meter la pausa y cambio de frente largo por derecha para que encare y vaya Rodi Ferreira. Emerge la figura de Rodi. Ahora sin ataque va a tirar el centro número 12. Segundo palo. Le queda Ramos. Se la deja Imanol. Imanol cortó con toda la dulzura. Revienta bien lejos esa pelota. La baja Vallejo para Blasi. Blasi para Vallejo nuevamente. Pide al Borno por izquierda. Va a empezar a ganar unos cuantos metros. Rubio Ñu. Cortadita de Alborno. Segundo. Va con todo. El queso de cabeza para Tiago Servín. Va Tiago. Va a ganar y sale con todo. Tocó para Matías López, a ver qué hace Mati. Va Mati, pase para Diego Fernández por afuera. Le gana al Borno, la manda al lateral. Ahora sí se prepara 3 cambios en año. Se vienen 3 cambios en el equipo de Rubio Ñu. Ahí saca 18 Sosa. Va a ingresar Jiménez y va a ingresar también Steven. Steven Gómez en la mitad de la cancha en vez de Mansur. Así es. Se va Jiménez por Jiménez. Este Jiménez. Sí, hay que atenderlo a este Jiménez porque es rápido, hermano. Es rápido y también es muy habilidoso, Johnny, no solamente en la velocidad. Cuando yo vi a Johnny que se está preparando Patricio Conga. Y queso caído.
Sí, No, es no, López. Patricio Coronel es el que está caído. Ah, Coronel. López está ahí cerca. Ya ingresa los camilleros para sacar. Mira, mira, pues el camillero lado derecho, Johnny. No, vos sabés que lo hubieran hecho un poco más grande el chaleco. No sean así, muchachos. No, a mí me dijeron que entró en la secadora. Ah, él debería entrar en el No, Johnny, no sea agresivo, Johnny. pero le tienen que dar un chaleco más grande. No sean así, Gerard. Bien. Los tres cambios de Rubiañú. Ahora, obviamente, va a preparar otro cambio más. Seguramente Rubiañú y se va retirando Patricio Coronel lesionado. A ver el segundo. Iván Ramírez y Tanda. Por lo que veo. Sí, ¿Iván? Iván Ramírez y Patricio Tanda. Son los dos que van a ingresar en el equipo del Pipi Romagnoli. Bueno, pero el primero que ingresa es Patricio Tanda. Ya autorizó el cambio de Romagnoli. Sí, no, esperá. Vale, vamos a jugar eso y Romagnoli apura y vamos que no hay que quemar dos ventanas. Ahí está. Se va a hacer el cambio. Se va a ir Agustín Mansur y va a ingresar Pato Tanda. Sí, Y Mansur no estaba luego bien, será. y no. La carita. Así es, no, no le gusta para nada el cambio a Agustín Mansur, pero se va a terminar retirando. Se retira con la casaca 7. Agustín Mansur ingresa con la casaca número 5, Patricio Tanda. El otro cambio que se viene en el equipo del Pipe Romagnoli ingresa con la casaca 9. Iván el Tanque Ramírez y se retiró con la casaca 38. Patricio Coronel Johnny. A seguir, seguímelo a Agustín. Seguímelo a Agustín, seguímelo a Agustín. Se va a ir de la banca, no, no pasa nada. La carita que puso. Bien. Sí. Continúa el partido y Manuel Segovia revienta para que corre Iván Ramírez de sobra ahí. Y no alcanza ni Queso ni Matías López. Y se lo trae con todo Alborno. Alborno abre por izquierda para Jiménez. Hay que agarrarlo a Juanjo Jiménez. Va y va Steven Gómez. Steven Gómez, Alborno. Alborno levanta la pelota. Lucho Martínez de cabeza, eso sí. Iván Ramírez a se adelanta Rodrigo Roque. Y Lucho Martínez cortó con todo. Vino, no quiso saber absolutamente nada. Le metió un verdadero taponazo y se queda con la pelota el golero Franco Fragueda. No quería saber nada de comunicaciones. Luis Martínez metía pero bastante fuerte, Johnny, para que la pelota se aleje lo más posible del área defendida por Gaspar Serio. Iba con todo peinando ahí. Villagra revienta la pelota Saracho. Villagra otro bastante duro será, te diré. Pero bueno, vamos a ir agarrando. Steven Pérez y Villagra ahora los dos adelante de Rugueño. Pelota solo para Jiménez que la baja de primera. Y la tiene Alborno. Línea de fondo, va con todo Alborno. Jiménez levanta la pelota para la falda. Diego Fernández picó nomás Alborno. Y va a venir el centro. Cuidado con esta. Se la da Lucho Martínez. Cortó Lucho. Continúa la pelota en el campo. La baja Mariano Ramos. Mete la pausa. Y ciego rebotar otra vez en Mariano Ramos. Y sí, ya es momento de barbote también. Sí, para mí hace rato de partido para Barbote, Johnny. Ah, bueno. Hasta me animo a decir que Barbote tiene más experiencia que Ramos también. Sí, sí, en primera sí. Y eso que es juvenil Barbote prácticamente todavía. Estas cosas, por ejemplo. Hay cositas, no te pueden ni a complicar acá los 26 minutos. Si vos sabés que le metió a Villagra y le metió a Steven Pérez, ¿para qué? Para empezar a cargarte la olla. Justamente como ahora viene Alborno con el lateral a la olla, queda la pelota ahí, Mariano Ramos mete el físico, a ver qué hace Mariano, sin falta nomás, recupera Jiménez. Pasa atrás Steven Gómez para Alborno. Alborno va contra Matías López, choca Matías López. Hace muy bien, Mati hizo rebotar la pelota ahí en Alborno y va a ser lateral en salida para Guaraní. Me está gustando el partido de Matías López. La verdad que termina siendo un jugador que tiene bastante recorrido en ese medio, Johnny. Y es el oxígeno constante que tiene Guaraní en ese medio sector, porque Luis Martínez también está corriendo y bastante en la tarde-noche de hoy. Reventó la pelota hacia el que vaya Sanacho, va a cubrir Sanacho contra Villagra. Cubre nomás, se va la pelota afuera y va a ser salida para Guaraní, salida ahora sí para Gaspar Servio. Ya casi 27 minutos de juego de esta segunda parte, donde Guaraní ya efectuó sus dos primeros cambios. Recordemos, ingresó con la casaca 9 Iván el Tanque Ramírez y también ingresó con la casaca número 5 Patricio Tanda, cuando tenemos una pausa de hidratación. Minuto de hidratación, aprovechamos para acomodar algunas cositas. Aprovechamos para que pueda hablar también Romagnoli ahí con los muchachos. Para que podamos ajustar lo que debamos. Aquí va viniendo Patricio Coronel. Sabes que yo soy de esos que hay que ver qué le pasó a Patricio. Pero
juvenil, no puede pedir cambio. Y no, por lo que yo veo, una lesión en el tobillo, por cómo viene caminando. ¿Viste cómo tiene el tobillo hinchado, tobillo izquierdo? O sea, a priori, Pensado. claro, creo que fue el tobillo. Si es que fue el tobillo, se entiende de repente. Pero si viene a ser muscular la cosa, ya es otro tipo de situación. Pausa de hidratación. Tenemos ya 28 minutos de juego de esta segunda parte. Y vamos a ir viendo qué pasa, Yuri. ¿Saben qué? Una hermosa noche para ir al fútbol aquí en Trinidad. Muy linda noche, Johnny. Bastante. Le ponemos toda la onda, al igual que en las porristas. Acá en la zona de preferencia, Sí, que una nomás parece que es Rubiño. La primera nomás aplaude, el resto ya no quiere saber más nada. exactamente. Ya hicieron el baile de medio tiempo. Vos sabés que le dije a nuestro querido amigo Ramón Alderete Sí, que mediante ese baile se puede venir a debacle. ¿sí va? ¿Y qué pasó? Guaraní se vino con el gol en el segundo tiempo, Johnny. O sea que no tenés razón, hermano. Y hay veces que tengo razón, ¿verdad? Obviamente. No siempre, pero hay veces que toca. Obvio, tenés razón. Va a jugar Gaspar Andrés. Va a hacer salida de Servio. Lanza un poco más el equipo al ataque. Va adelantando líneas Guaraní. Vamos a saltar líneas. Va a reventar Gaspar. Pide ahí queso. Pide también Iván Ramírez. Habla el cuerpo técnico. Seguramente se vendrá otras variantes. Salto queso, le ganaron ahí. La tiene Mariano Ramos. Ramos levanta la pelota, va a saltar Rodrigo Roja, gana Rodrigo, se la regaló nomás a Matías López, abre campo para Tanda, va Tanda, que bien giró Tanda, Pato, se equivoca en el pase de 3 dedos, el rebote favorece a Ramírez, hay un choque ahí, siempre dividido, y Manuel Segovia ahora sí, tranquilizamos un poco más, Lucho Martínez y Manuel, qué bueno el pressing ahí de Rubio, qué bien sale jugando Guaraní, la tiene Pato Tanda, va Pato, mete la mague, lo limpió nomás al Borno, abrió campo por derecha para Diego Fernández, pierna cambiada, va al centro de Diego Fernández, aparece Rodrigo Rojas, quiere salir con todo del fondo. Rodrigo revienta la espalda de Ramos. Gano Ramos bajo de pecho. Pase para Tanda. A ver qué hace Pato. Queso ahora. La tiene Fernando Fabián. Limpio. Tiro por derecha. Diego en el área. Diego. Qué linda jugada de aquí al horno. Por derecha recuperamos la pelota. Se le recuerda a Fernando Fabián Fernández. Que se queda de 9. Empezó como un 10. Refiere la pelota de Diego Fernández. En el área. Por la derecha. Infinito. Sábado de la salida de la chica de 29 de la señora. Y Diego Fernández con el correspondiente. Y ahí donde Guaraní 3, Rubio News 0 aquí en la moneda. Por fin, Johnny. Creo que Dios se acordó de nosotros en esta Semana Santa. En este miércoles santo, que se divertido Fernández. ¿Y qué te dije hoy, Johnny? El picante Fernández. El picante Fernández que pone Guaraní 2, Rubio News 0. Escucha dinámica. Salgo de Ferreira, salta, gana Imanol Segovia, que caía con todo, que se va quejando de una falta. Ahora sí, falta en contra de Imanol Segovia. Respiramos un poquitito, 2-0, Mati. ¿Sabes que Johnny? Por fin, Gerard, ¿qué querés que te diga? Es un grito de desahogo. Todo el hincha orinero que va poniéndose contento. Va teniendo otra cara. Porque obviamente el hincha de Guaraní nunca quiere caer en la situación en la que está el equipo actualmente. Un equipo lejos de pelear el campeonato, por lo menos que el cambio de actitud empiece desde hoy, porque se notó un cambio de actitud en el segundo tiempo, que es lo que hasta ahora a mí me está sorprendiendo y me gustaría que siempre sea así. Poder jugar bien, poder jugar mal, pero la actitud, hermano, es algo que no se negocia y más jugando con esta camiseta, Johnny. Qué bien, Guaraní, señores, con Diego Fernández, con el queso también. Y Matías López también otro verdadero partidazo, cómo va chocando y cómo gana. Y Matías López se metió nomás, acomoda para la derecha, la llevó con la mano, pero revienta al borde, no continúa el peligro.
La baja Thiago Servín con el pecho. Se la anticipa Jiménez, le puntea la pelota. Ay, le cobraste la más fácil, Díaz. Le cobraste la más fácil cuando Guaraní prepara un cambio. Sí, Johnny, se viene otro cambio. Va a ingresar con la casaca número 3 Alcides Barbote y se retira con la casaca número 15. Thiago Servín, de correcto partido hoy también, Johnny. Sí, señor. Pero mucho más central. Sí, Obviamente. claro, porque es su puesto natural también. Entonces se nota eso en cancha, Johnny. No se cumplió lo que dijo Nutri Lulu. No, Pero pero partido. cumplió Thiago, Sí, que es sí. lo importante. Y Guaraní está ganando 2-0. Este partido ya tenemos. ¿Cuánto tiempo tenemos, Johnny? Tenemos 33 minutos de juego de esta segunda parte. Mira que vamos entrando en zona caliente, Johnny. Sí, señor, hay que mantener esto. Franco Fraguera lanza la pelota, pelotazo largo. Gana nomás Diego Fernández, la manda lateral. Vuélquense un poco más hacia acá, es lo que dice el cuerpo técnico. Vamos a marcar, vamos a agarrar. Matías López es un verdadero partidazo, hermano. ¿Qué querés que te diga? Sí, Con lo que corre, Mati. Muy bien, Mati López, muy correcto. Vamos bien otra vez con todo. Rubio Alborno cambia y va para Blasi. La tiene Blasi. Abre y va Jiménez. Por derecha. Mete la pausa, quiere tirarse por el medio. Hacia atrás. Steven Gómez pellizca la pelota en la espalda y va con todo otra vez. La bajó Rodi Ferreira. Muy bien, Lucho Martínez de retroceso y va. Tocó para Mati López. Mati López de primera para Queso, que ya deja correr la pelota para que vaya por derecha. Mati se la dejó a Iván Ramírez. Cuidado, Iván. Pisa la pelota. Aparecía otra vez ahí justo Villagra. Recupera el balón. Queso le va diciendo, es por acá nuevamente. así es. Se le perdió la pelota a Iván Ramírez, Johnny, porque se dio la vuelta, perdió la noción de ubicación y espacio y termina desaprovechando Guaraní ese contragolpe que era bueno, Johnny. Era bastante bueno porque se iban 4 en ataque. ¿Sabes qué te digo? Que va a dejar mucho Rubio y se va a venir el tercero. Sí, Así ahora prepara otro cambio el equipo de Mourinho, que está desesperado, Johnny. y va a jugar Rodi Ferreira. Ya juega el lateral a la olla nuevamente para que peine Steven. Peina nomás, pero Iván Ramírez de cabeza en el borde del área revienta. Cabezas un poco más atrás para que tenga Rubio Ñu. Jugó el más Vallejo para el Borno. Sale a presionar más Guaraní. Pase atrás para Frágueda. La tiene el golero. Abre para Blas y Guaraní esperando un poco más. Esperando agazapado un posible contragolpe. Mueve Rubio Ñu. Steven. Va Stevens. Va Gómez. Rodrigo Rojas ahora. Pase atrás para Vallejo. Pide al Borno pegado a la raya. Guaraní no deja espacio. Vendrá el pelotazo largo con todo Barbote. Le peinaron a Barbote. Caía el jugador de Rubio Ñu que va pidiendo una falta. Absolutamente nada. Dice el colegiado. Y saque de arco para Gaspar Servio. Se viene otro cambio en el equipo de Rubio Ñu. Se retira con la 35. Allá se va por el otro lado, Johnny. Gómez. Montiel. Perdón. Montiel. Se retira Montiel, ingresa con la posición número 23, Ruiz Díaz. Se da cambio puesto por puesto prácticamente, Johnny. Un rapidito nuevamente ingresa por ese sector. Van buscando con todo, ¿eh? Guaraní va esperando. Ya va a preparar el último cambio Guaraní también. Así es. Ahí en breve ya tenemos visibilidad de quién va a ingresar, Johnny. No, Morales. sí, creo que sí. Y va con todo otra vez cabezazo que queda dividido y recupera Lucho Martínez. Martínez para Tanda. A ver qué hace Pato. Mete la pausa y juega por izquierda para Barbote. Barbote un poco más atrás para Sebastián Saracho. Sebastián la tiene. Gaspar. Gaspar Servio revienta la pelota. Va a ir con todo Iván Ramírez contra Blasi. Ganó Blasi. Rodrigo Rojas cubre la pelota. Caía ante la falta de Fernando Fernández. Y Guaraní prepara el cambio. Así es, Johnny va a ingresar en la posición número 17 en la gana Torales. Y uno creería, me imagina que se va a retirar el Fernández con el 40, Johnny. Más probable. Continúa el fútbol. En la siguiente jugada se cambia. Blasi, lo tiene Blasi, abre por derecha, cuidado con esta, encara Ruiz Díaz, paró en la pelota y va con todo, metió 15, que bien para la zurda, está ahí, salió del segundo, salió del tercero, corre hacia su arco, pase un poco más atrás, otra vez para Blasi, Blasi mueve, para Steven Gómez, Gómez para Rodi, va Rodi, Rodi Ferreira, centro con la zurda, pasadita, bota la pelota en el área chica, dejaron ahí entre Gaspar Sergio y Manuel Segovia, se fue en la afuera, se va quejando, va diciendo de todo ahí Gaspar, y se produce el cambio Guaraní Mati. Así es, Johnny. Sobre 37 minutos de juego de esta segunda parte, se efectúa el último cambio del Pipi Romagnoli en este partido, donde Guaraní se encuentra con hacer su retira de la 40 Fernández, tal como anticipábamos, Johnny, ingresa con la casaca número 17, Richard, el Lagarto Torales. Ingresa Lagarto, se retira Queso, y hablando de Queso, me llegó un mensajito, me dicen,
decir lo que quieras de ese Ferfer, pero realmente no tienen con quién reemplazarle. Eso es lo que me dijeron. Y sí, obvio. De hecho, que nadie nunca dudó de la capacidad de Ferfer. Nadie nunca dudó y mucho menos puso en juego lo que él te puede aportar. No, eso no. Pero sí, coincido. Porque la jerarquía que tiene Ferfer no tiene otro jugador en Guaraní en ataque. Ferfer tranquilamente te puede jugar como un enganche. Le dio bien a Diego. El pase que le da a Diego Fernández es de crack. Porque tenía todo para patear al arco también. Sí. Pero buscó la mejor opción, no encontró a Diego solo y fabricó el segundo gol de Guaraní. 90% del gol fue de Ferfer. Tomás, mete, le dijo a Diego. Sí. Bien, continúa el partido. Va a ser lateral para Barbote. Ya lo hace para que la tenga Rodi Ferreira. Revienta Rodi. Saracho va contra Steven Pérez. Le ganó Steven y se lanza con todo. Rubio Ñomo, cuidado con esta. Agazapado esperando. Centro entre líneas. Va Rodrigo Rojas. Rodrigo Rojas para Steven. Cuidado que va Pérez. En el área Pérez tira el centro. Todo el pueblo Rubio Ñomo pide más. La línea no dice nada. Le reventaron la pelota hacia la zona de platea, va pidiendo mano, espérenme un ratito, esto se va a revisar, Mati. Se va a revisar, Johnny, pero a mí me pareció malo en la jugada rápida. Habría que ver en una repetición donde termina pegando. Creo que fue por Luis Martínez, ¿no? Absolutamente nada, sí, ahí Sí, diría yo. pegó por la zona de la... Entonces, sí, por las nalgas de Luis Martínez, Johnny. Va a ser lateral para Rodi, que ya se hace. Viene con todo al área, peina Steven Pérez, queda en el borde. Cuidado con Tanda, no lo agarremos. Puntea la pelota a Pato Tanda, la manda al córner para Rubio Ñu, que ya se va apurando. Va apurando el Rubio. Tenemos casi 40 minutos de juego en esta segunda parte. Es el momento, ahora es el momento de tenemos que agazaparnos, esperar que no caiga el descuento. Viene el centro de Rodi, Torales muy bien de cabeza, pero el rebote lo favorece otra vez a Jiménez. Jiménez pase atrás y baila, tiene Rubio Ñu. Revienta la pelota Steven Gómez, cuidado con esta Santa Rodi Ferreira, muy bien ahí, ganando Barbote, ahora Diego Fernández, la manda más lejos, va a pelear Torales, queda todo dividido, Rodi Ferreira pisa la pelota, qué bien le dio allá, Messi le pegó, Messi, saca el rebote en Saracho, Alborno, de 3 dedos para Jiménez, queda todo dividido, Mier Ramírez, donde metió la pierna, y va Matías López, se de 3 dedos, Torales iba, Torales limpió el golero, podría ser el tercero de Guaraní. No sé de dónde sacó fuerza ahí. Algún que se lanza, la mandó al córner, casi cae el tercero de contragolpe, Mati. Y una muy gran jugada de Guaraní que iniciaba un contragolpe casi letal, te digo, Johnny, porque no terminó bien, pero Torales hizo lo que el manual de repente indicaba. El arquero le dio el espacio para poder encararlo, lo consigue de buena manera, pero se me da la sensación de que la pelota le fue un poquito larga a Torales en ese afán de eludirlo a Fraga. Sí, puede ser, pero igual lo limpió bien. Sí, bastante. Ahora sí va a ser córner a favor de Guaraní. Viene centro primer palo de Diego Fernández. Revienta en el primer palo y va a quedar tanda rebote. A ver qué hace Pato. Va a tanda, cubre la pelota, perdió y la regaló. Y cuidado que se viene contragolpe. Rumagnoli molesto. Y se lanza Jiménez. Esta es lo que va. Puede ser. Cuidado con esta. Abre por izquierda. Muy bien ahí, Ramos. Barro para Ramos que la manda fuerte al lateral. Se espera otra vez muy bien Guaraní ahí. Se va acomodando en la defensa. Sí, se va acomodando el legendario Johnny, que estaba bien parado también en el fondo. Hoy creo que fue uno de los partidos donde Guaraní menos sufrió en la línea defensiva, porque venía siendo una constante. Sí. Al menos en los últimos partidos. El partido pasado también empezó a mejorar, pero hoy se lo vio mucho más sólida esa saga central legendaria. Cuidado que va con todo el remate. Llegaba ahí, creo que Ruiz Díaz. Le pegó con la zurda, la pelota se va perdiendo afuera lentamente. Ahí Steven Pérez lo va apurando a Agapar Servio. Lo apuran al capitán para que ya juegue, señor. Tranquilo, va a ser saque de arco, va a ser salida para Guaraní que está ganando 2-0, casi cayó el tercero en los pies de Richard el Lagarto Torales. Le va a pegar el capitán un poco más arriba, dice, va a pedir a Torales. Va a saltar Richard. Bien ahí lo que dice el cuerpo técnico, va aplaudiendo el esfuerzo y Manuel Segovia ordenando a sus compañeros que ya se jueguen, le dice Diana Vivar. Va a reventar Gapar, revienta la pelota sobre Richard Torales, va a saltar Richard contra Alborno, gana Richard.
La peina muy bien, a la espalda Rodi Ferreira. Viene Rodi, mete la mague, cubre la pelota, juega por el medio. Va saliendo Blasi. Toca para Steven Gómez, va Gómez. Blasi ahora, pasa entre líneas, corta Barbote. La pelota queda dividida, va a saltar Torales, no, pero le gana muy bien Vallejo. Peina ahí en el medio Steven Gómez. Steven Pérez ahora. De Gómez a Pérez y de Pérez a Jiménez. La tiene en su campo Jiménez, mete la mague, se lo comen tres. Otra vez contra Matías López, pase atrás. Va Stevens. Abre por derecha para Blasi. Va ganando unos cuantos metros Rubiño. Juega por derecha. Anda a nivel derecho preferido para que vaya a Arci Ruiz Díaz. Corta la pelota y va por el medio. Tira al centro. Está puede ser Diego Fernández. La bajó Steven Pérez. Saca Manuel Segovia. Nada. Levántese y juegue. Por favor, vamos a jugar. Está otra vez Jiménez. Le robó nomás Matías López. Qué corazón que tenés, Mati. Ponele el físico que te va a fulear. Ponele el físico que te va a fulear. Mira la pisadita. Va a patear. Qué bien, hermano. Qué bien Matías López en esta. Pisó, ganó, recuperó, lanzó, ganó lateral. Y también el aplauso de toda la platea. Así es, se ganó el aplauso en la platea legendaria y también el aplauso ahí del Pipi Romagnoli, que está bastante cerca. Ha amonestado Romagnoli el guaraní porque sale de su área técnica, Johnny. Está jugando el lateral derecho más o menos Romagnoli. Sí, y vos sabés que tiene un poquito más recorrido que Mariano hoy. Esta última salida. Sí, 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 la última bastante bien. Hay que ver. Va, Mariano Ramos ya juega lateral. No sé qué motivo lateral será. Vos sabés que Para mí, me hace recordar cuando me acordaban eso en la escuela de fútbol más o menos. vos sabés que no me cobraban, no sé por qué. Pero para mí que sí. Medio rarengue fue. Sí, sí, sí. Con medio así de coste. Sí, medio combas y lo peor. Con comba. Va a ser salida. Pegarle con comba, Johnny. Uf, ¿Sí? mi especialidad. ¿Será, pio? ¿A quién? No, y te pregunto, pues de repente, los que me conocen, yo tengo la pegada de Ortigosa más o menos. Espera que viene el corner. Va, Steven Pérez, revienta Mariano Ramos. Vean lo que me decís, a 42 No, minutos. Estamos con no, ¿sabes a qué me refiero? Ese es el creo. ¡Ah! Él Sí, va con todo Sebastián Saracho, lo agarra ahí a Ruiz Díaz, tira centro Ruiz Díaz, segundo palo, demasiado pasado esa pelota, cae ahí en el cartel. Tranquilamente Gaspar Sergio, sí, le van a apurar a Gaspar. No te ganes la amarilla, capitán, por favor. ¿Qué dice nuestro amigo Diego? ¿Estará escuchando Diego? Yo creo que sí, Diego siempre metido. Sí. Siempre metido Diego. Él hace el gol de la mitad de la cancha, dice. De la mitad de la cancha de Apostola, él. Vos sabés que pocas veces yo me he puesto muy nervioso yo ni jugando a la pelota. ¿Y esa cuándo fue? Cuando jugué con Diego, si tenía 6 años más encima me daba un paro. Le mando un gran saludo a Diego, Johnny. Va con todo otra vez. 4 minutos más de edición, perdón, Johnny. Salto, ¿no? Se adicionaron 4 minutos que le quedan a esta segunda parte. Se juegan 4 minutos más, reventó Ramos nomás esta pelota, rebota en Villagra y ahora sí, lateral que va a jugar Tanda. 4 minutos más para que esto se termine, para que caiga la primera victoria en la era Romagnoli. Contra Rubio Ñuy en su campo, elongando Ramos, va a jugar Tanda. Ya hace lateral para Richard Torales, que peina Torales, no entró nadie a la espalda, no entró Iván Ramírez. La tiene la pelota, ahora sí, Frank Fragueda, va a jugar el golero, revienta Fragueda esa pelota, que salte Lucho Martínez, gana muy bien Lucho. Rodi Ferreira ahora la devuelve, pero rebote Mati López y le va a ganar más Mati. Y mira cómo va. Y son 90 minutos y seguís corriendo como un caballo. Y va nomás el 8. Contenga la respiración, hincha de Guaraní, porque puede ser el tercero. Se no llegaba Iván Ramírez, Diego Fernández solo. Cuidado que no estaba, no soltó y ahora sí se viene contra golpe. Iba Ruiz Díaz, va a encontrar a Lucho Martínez. Va en 3/4, anda a nivel derecho. Mira cómo metió Quinto Ruiz Díaz, tiene el centro por abajo. Sebastián Sanacho revienta. Y otra vez Matías López. Un imán tiene Matías López, como todas las pelotas le quedan. Mati ganando. Le queda a Torales. Richard Torales para Diego Fernández. Va Dieguito. Ay, no. Paró la pelota porque no sé quién se va agarrando. Rodrigo Rojo me parece tras el choque de Mati López. Sí, termina cobrando falta en esta última jugada. Mario Díaz de Vivar, que para mí hoy, Johnny. ¿Sí? Decime. 4.5 más o menos el puntaje ¿De 10? de 10. Uf. Bastante bajo, ¿eh? Me enerva que corten la jugada como si fuera que ellos son los que proponen el ritmo del partido, Johnny. Sí. No son los jugadores. Ellos son los que dicen, bueno, se va a seguir, no se va a seguir y cobran este tipo de estupideces. Y el penal que cobra hoy día de Vivar, Johnny. Para mí nada que ver. Déjate de joder, loco. Gaspar Sergio revolea esa pelota. Minutos finales. Aquí se va agarrando Iván Ramírez y rebote. Ah. Le vuelve a cobrar la falta. Le vuelve a cobrar la falta y va a ser salida para Alborno. Levanta la pelota. Rodrigo Alborno. Steven Pérez contra Sanacho. La bajó Steven. Cuidado con esto. La Villagra. Cuidado para Dieguito. Revienta Fernández esa pelota. Va a saltar Matías López.
Ganó nomás Vallejo, lo llevó por delante a Mati. Saltó Villagra, va Steven Pérez a la espalda, Jiménez contra Ramos. Ah, muy bien, Ramos. Le ganó la posición ahí a Mariano. Ya es un jugador caído que es Vallejo, me parece. Hubo un choque de cabeza, que es lo que dice. Pero Vallejo le ganó a Mati López y lo llevó por delante. Para vos me falta, Johnny. No, porque, bueno, me parece que porque hubo un choque de cabeza lo que más paró eso. Sí, ahí va a ser la suelta neutral. Y va a avanzar Gaspar Servio. Minuto final, señor. Una vuelta más le queda al reloj para que se termine y caiga la primera victoria en la era Romagnoli. Va a jugar Gaspar. Revienta la pelota Servio. Queda arriba y va a saltar Tonale. Va con todo Tonale. Le ganó a Blas. A Blas y va. Ramírez. Le roban a Ramírez. Mati López nuevamente tocó para Tonale. Y si viene el tercero, abrió para Diego Fernández porque la tiene Diego y hay peligro. Significa peligro. Centro cortadito. Que la tenga. Anda, la va a tener ahí. La va a pisar. La va a tener. No te apures. Barbote ahora. Otra vez Pato. Pato, tanda bien lejos del área de Guaraní, caía Pato, no le van a cobrar la falta. Tranquilo, va cubriendo cerca del córner entre dos, buen empujón de Rodri Ferreira y le cobró nomás con toda la experiencia. Muy bien, Pato, que de los segundos. Consigue, digo bien, Johnny. ¿Consigue? ¿Qué? Consigue la falta. Patricio Tanda, faltando 20 segundos para el final de este partido. La gente de Ribeño ya se va retirando acá en la zona de preferencias. Guaraní consiguió en el segundo partido de la área de Romagnoli una victoria que le puede posicionar de una mejor manera, anímicamente hablando. Se dio el final, Johnny. Cuando, damas y caballeros, hasta acá nomás se va a jugar ese Mario de Vivar. Para la primera victoria, ganó Guaraní, en un momento así, señor. Lo ganó Guaraní, lo ganó, le puso el pecho, un excelente segundo tiempo del aborigen. Termina 2-0, señor, para toda la alegría, para todo el público que nos va siguiendo, Mati. Así es, Johnny. Guaraní, que por fin le da una alegría a su público, vuelve a ganar un partido después de varias fechas. En el segundo partido de la Gran Romagnoli consigue ganar estos 3 puntos en una cancha bastante complicada ante un equipo muy bien compactado, como lo es el equipo de Morini o el equipo de Ribeño, que empezó a gestarse esta victoria con aquel tapadón del penal de Gaspar Servio, que lo ejecutó William Mendieta. Gaspar Servio lo esperó hasta el último segundo para poder adivinar a dónde iba el remate. Lo consigue y desde ahí empieza otro partido para Guaraní. En el segundo tiempo, con otro tipo de actitud, con otro tipo de memoria, entró a jugar el equipo de Romagnoli. ¿Quién sabe qué habrá dicho el Pipi en el vestuario, Johnny? Porque el equipo salió con otra cara, salió con un hambre de victoria, salió a proponer como el partido pedía. Para mí la figura del partido de hoy lo dejo en el podio número 1 a Matías López, porque me parece que se mandó un partidazo. Lo dejo también a Gaspar Servio, porque fue muy importante para que Guaraní pueda conseguir esta victoria. Y obviamente, otro de los jugadores que las veces que ingresa lo hace de buena manera, termina siendo Diego Fernández. Obviamente, cuando el equipo gana, todo es más fácil. Cuando el equipo gana, la semana se hace mucho más llevadera. Y así empezó la Semana Santa para Guaraní, con una victoria. Y el domingo tiene otra parada difícil en este mismo estadio, donde va a ejercer de local frente al Humarelo. Un verdadero partidazo es lo que hay que decir. O bueno, por lo menos un buen segundo tiempo. Lo de Romagnoli fue palabra santa en el vestuario. Cambió la mentalidad, ingresó Diego Fernández, cambió el partido tras una gran asistencia. Una asistencia y un gol para Dieguito. Hizo un muy buen partido Diego Fernández hoy. El centro exquisito que le metió a Saracho para que podamos romper el cero. Una cancha complicadísima. Un rival realmente muy bueno, el equipo de Rubioñó. Bastante loable lo que hace Rubioñó con los jugadores que tiene, va sacando, tiene mucha jerarquía, tiene mucha experiencia. Lastimosamente, chicas, a todas las porristas le tenemos que decir, hoy no se pudo, hoy no es con victoria. Y el último que se va a ir, que es Johnny. Una carita, no, mirá la carita que tiene.
No, está peor. Lastimosamente hoy no se pudo, no siempre se puede ganar, déjenme decirles. Y va a ser 3 puntos de oro para empezar. Lo que tengo que destacar también era Romagnoli, 0-0, arco en 0 contra Tiniense, arco en 0 contra Rubeño. Sí, Cosa que realmente en la defensa ya nos venía costando y muchísimo en los últimos partidos. sí, justamente remarcaba eso, Johnny, antes de que se adicione este último tiempo en el segundo, justamente que dieron 4 goles. Te decía, no me acordaba de un partido tan bueno de Guaraní en defensa, porque contra Olimpia, por ejemplo, Johnny, yo creo que fue el peor partido de Guaraní en defensa. Sí, puede ser, tranquilamente. Tranquilamente, no podemos decir. Hoy se portó Guaraní. El primer tiempo realmente no me gustó, el primer tiempo no fue lindo de ver. Nos costó, tampoco Rubeño generó mucho más allá de un penal que hasta ahora queremos saber que nos cobró. Tuvo la de Montiel, donde nos estábamos encontrando ahí en ese primer tiempo, pero en el segundo tiempo cambió totalmente, radicalmente Guaraní, cambió con el ingreso de Diego Fernández, cambió también en la actitud. Hoy vuelve a ser figura para la televisión Diego Fernández, cambió el partido, le cambió la cara al legendario para irnos este miércoles santo festejando un poquitito, porque te digo, Mati, ahora hay que festejar, tenemos 2 semanas de descanso, porque el domingo tenemos un rival muy, muy complicado. Así es, Johnny. Guaraní tiene una parada más que difícil, porque si bien es cierto, Johnny, Libertad no está siendo ese humanero que arrasa con todo, pero tiene jugadores de jerarquía. Lo tiene a Lorenzo Melgarejo, por ejemplo, que te hace un gol por partido. Sí. Recuerdo aquella primera jugada en cancha de Libertad. Melgarejo solo hace que Libertad pueda reponerse en ese partido. Tiene también, por su parte, para mi gusto, uno de los mejores técnicos del fútbol paraguayo, que es Francisco Arce. Te puede gustar, te puede no gustar, pero es un tipo que saca resultados. Sí. Es un tipo que si bien a mucha gente no le gusta el famoso tiki tiki que suele hacer, es a lo que está acostumbrado. Mira quién está allá, Johnny. Algo ya ganó. Ahí está Roquita, vamos a ver si nos mira. Vamos a ver, no sé si así nos va a mirar. O sea, que se está haciendo el, como que no sabe qué está pasando. Ni en Ya, bota, ya se va así, no, ni en bota. ni en Último. bota. A ver. No, 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 mira. No. Está libre nuestro amigo Roca. Hay que entenderle, Johnny. Y justo hoy no hay programa, será. Pero bueno. No hay, pero no pasa nada. Le agradecemos mucho, Johnny, a toda la gente que se prendió ahí en X. Le agradecemos a toda esa gente. Le agradecemos a la gente también que está siempre activa en los comentarios en YouTube. Agradecemos por la sintonía y por la fidelidad de siempre. Porque, ¿sabes una cosa, Johnny? Ahora sí me maté. Donde juegue el indio, El kiosco va a estar. Muchas gracias, buenas noches. Nos encontramos.